Ni siquiera recordamos tu nombre. La madre de mi marido chilló mientras él metía apresuradamente mis pertenencias en un gastado bolso de viaje. Alzó el puño contra mí. Pero ninguno de los dos sabía que mi padre, un militar de carrera, ya aguardaba fuera de su puerta, acompañado por un par de sus hombres. Lo que mi padre le hizo a mi esposo después es mejor dejarlo en silencio. Hola, queridos míos. Detengan un momento lo que estén haciendo. Quiero compartirles una historia que quizás cambie la forma en que miran a quienes tienen más cerca. Cuéntenme desde dónde me escuchan. Espero que disfruten este relato. Siempre fuiste y siempre serás una don nadie. La voz de Valentina Petrovna atravesó la habitación como un cuchillo afilado. Cada palabra cortaba con precisión quirúrgica, como si las hubiera estado perfeccionando durante años, reservándolas para este golpe final y devastador. Me mantenía en el centro del salón, aferrada al respaldo de una vieja silla de roble, con los dedos pálidos por la tensión. Las piernas me temblaban, pero no di un paso atrás. 15 años de matrimonio me habían enseñado a no caer cuando me empujaban, a no llorar cuando me humillaban y a no discutir cuando sabía que nadie me creería. «Mírala, Sergei», exclamó Valentina Petrovna con dramatismo, alzando los brazos. Sus pesadas pulseras de oro tintinearon, recordándome aquellos pendientes que había recibido en su aniversario, comprados con el dinero que mi padre nos regaló para el apartamento. Sergei, mi marido, guardaba mis cosas en silencio, lanzándolas al viejo bolso de viaje que solíamos usar para ir a la dacha. Vestidos, ropa interior, maquillaje. Todo lo arrojaba sin cuidado, como si fuera basura. Sin siquiera mirarla, tiró nuestra foto de bodas directamente a la basura. Por un instante, una chispa de duda cruzó sus ojos, pero desapareció enseguida bajo el peso de la mirada de su madre. «¿Ves, Tania?», dijo Valentina Petrovna, modulando la voz con una dulzura fingida. «Incluso tu marido sabe que aquí ya no tienes lugar. Te lo advertí, hijo mío», añadió, volviéndose hacia Sergei. «No se puede confiar en personas como ella, sin familia, sin raíces. Un padre que solo sabe dar órdenes y una madre. ¿Dónde está tu adorada madre? Te abandonó sin mirar atrás. Tal madre, tal hija como dicen. Cada mención de mi madre era un puñal en el pecho. Ella había desaparecido cuando yo tenía 5 años sin regresar jamás del trabajo. Mi padre jamás volvió a hablar de ella, y yo dejé de preguntar al darme cuenta de cuánto le dolía. Se creía que iba a quedarse con nuestro apartamento», continuó Valentina Petrovna, regodeándose en mi silencio. «Y ahora, hasta ha intentado robarse el juego de porcelana familiar. Sí, me encargaré de que pagues por esto». Quise hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo explicar que jamás había reclamado ninguna de sus pertenencias? Que los 2 millones de rublos que mi padre nos dio para la boda se habían desvanecido en el presupuesto familiar sin que yo me enterara? Que llevaba 7 años sin ver a mi padre, demasiado avergonzada para confesar que vivía en el piso de mi suegra en lugar de en el mío propio. «Sabes bien que no toqué tu vajilla», logré decir finalmente con la voz temblorosa pero firme. ¿Por qué mentiría? Ni siquiera sabía dónde la guardabas. En el fondo, sabía que no servía de nada defenderme. Valentina Petrovna había decidido deshacerse de mí tras 15 años bajo su techo. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Tal vez ya había encontrado a una mejor candidata para su hijo. «Silencio», vociferó. Se abalanzó sobre mí con el rostro enrojecido de furia. Olía a un perfume caro mezclado con gotas de valeriana que tomaba cada vez que se ponía nerviosa. Y encima resulta ser una ladrona. Esa vajilla era de mi abuela, 12 servicios completos, porcelana fina pintada a mano. ¿Dónde están las 2 tazas y el frutero? ¿De verdad creíste que no lo notaría? Sus ojos pequeños y brillantes me taladraron con tanto odio que retrocedí instintivamente, hasta sentir mi espalda contra la pared. Ya no había a dónde escapar. «Sergei, sáquela de aquí. Ahora», ordenó. «Que corra a llorarle a su pomposo padre coronel. Si es que todavía la acepta». Sergei dejó el bolso y se acercó lentamente a mí. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como los de un maniquí, el hombre con quien había compartido 15 años, el mismo que me prometió amor eterno. Ahora me miraba como si yo fuera un espectro. Alzó la mano,
y comprendí, con espantosa claridad, que aquello que nunca había sucedido en todos esos años estaba a punto de ocurrir. Se acabó, gruñó entre dientes acercándose cada vez más. Haz tu maleta en silencio. ¿Lo oíste? Sus dedos se cerraron en un puño. Cerré los ojos preparándome para el golpe. En ese instante recordé las palabras de mi padre el día de mi boda. Si algún día te levanta la mano, ya sabes qué hacer. Lo sabía. El código, 3 timbres cortos, 1 largo. Pero después de 7 años sin hablar, seguiría teniendo el mismo número. Podría siquiera llamarlo y confesar mi fracaso. Justo entonces, como si respondiera a mis pensamientos, sonó el timbre. 3 toques breves, 1 largo. El mismo código de mi infancia. El corazón me dio un vuelco. No podía ser. Yo no había llamado a nadie. ¿Cómo lo sabía? Sergei se quedó congelado con la mano aún en el aire. Valentina Petrovna dio un respingo como si la hubieran electrocutado. ¿Quién será ahora?, soltó furiosa, marchando hacia la puerta mientras se acomodaba el cabello y esbozaba una sonrisa hipócrita. Sergei, esconde las cosas, le siseó. Oí el sonido de la puerta al abrirse. Su saludo empalagoso se cortó de inmediato. Siguió un silencio pesado, que pareció durar una eternidad. Buenas tardes, Valentina Petrovna. Se oyó una voz serena y firme que me dejó sin aliento. No me esperaba, ¿verdad? En el umbral estaba mi padre, el coronel Vadim Sergeyevich Vorontsov, con su uniforme de gala, con decoraciones incluidas que no veía desde hacía 7 años. Seguía casi igual, erguido, con los hombros firmes, la cabeza alta, irradiando dignidad. Solo su cabello negro lucía ahora mechones plateados y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Tras él, 2 hombres vestidos de civil, pero con el porte inconfundible de militares. Los reconocí enseguida. Eran sus antiguos compañeros. Vadim Sergeyevich, balbuceó Valentina Petrovna retrocediendo en el pasillo. ¡Qué sorpresa! Nosotros solo. ¿Puedo pasar?, interrumpió mi padre. Su voz sonaba fría y cortante como el hielo en enero. Parece que aquí sucede algo. Interesante. No era una pregunta. Era una afirmación. Mi padre siempre hablaba así, en tono bajo, pero con una autoridad tan contundente que nadie se atrevía a contradecirlo. Valentina Petrovna se encogió ante él, de pronto empequeñecida. Su figura, antes imponente, pareció desinflarse bajo la dureza de su mirada. Sergei bajó la mano, lívido, mientras retrocedía hacia la ventana. «Papá». Fue lo único que alcancé a susurrar, sin terminar de creer lo que veía. Mi padre entró en el apartamento. Sus ojos, tan afilados como siempre, recorrieron las pertenencias esparcidas, mi rostro surcado de lágrimas y los puños crispados de Sergei. Sus acompañantes permanecieron en el pasillo, aunque su sola presencia se sintió como una silenciosa y contundente condena para todos en la habitación. Veo que tenían todo un espectáculo preparado para mi llegada, comentó, quitándose la gorra y colocándola con cuidado en el estante de la entrada, como si fuera un visitante habitual en esa casa. «Buenas tardes, Tania», asintió hacia mí, y durante un instante un destello de calidez iluminó sus ojos antes de volver a endurecerse al posarse en Sergei. «Buenas tardes, yerno», dijo con voz ecuánime. «Veo que estás muy ocupado». «¿Expulsando a mi hija de la casa?», Sergei murmuró algo ininteligible, evitando a toda costa la mirada de mi padre. Siempre le había temido, aunque jamás lo admitiera. «Y ahora», continuó mi padre avanzando hasta situarse en el centro del salón, justo en el lugar donde Valentina Petrovna me había humillado momentos antes, «quisiera escuchar por qué motivo están echando a mi hija del apartamento que fue adquirido con mi dinero». Un silencio mortal se apoderó del ambiente. Solo el viejo reloj de la pared seguía marcando los segundos hacia una nueva vida, iniciada con aquel llamado a la puerta. «¿Qué dinero, Vadim Sergeyevich?». Valentina Petrovna fue la primera en recuperar la voz, intentando desesperadamente recobrar su autoridad perdida. «Este es nuestro piso. Lo conseguimos en tiempos soviéticos». Y su hija se detuvo buscando palabras. «Ella intentó robarse el juego de porcelana familiar», balbuceó Sergei, repitiendo torpemente una acusación ensayada. «Mamá descubrió que faltaban 2 tazas y un frutero
después de que Tania se quedó sola en casa. Mi padre giró lentamente hacia Sergei, quien volvió a encogerse bajo su mirada. «Qué interesante», dijo con suavidad. Su tono, engañosamente calmado, me heló la sangre. Conocía demasiado bien lo que se ocultaba tras esa frialdad. «¿Podrías mostrarme ese juego de porcelana?», preguntó mi padre. «Me gustaría evaluar los daños». Valentina Petrovna se humedeció los labios con nerviosismo. «Es una reliquia familiar», murmuró jugueteando con su pulsera. «Está en el aparador, pero preferiría no». «¿En el aparador?», repitió mi padre, arqueando una ceja. «¿El mismo juego del que supuestamente faltaban piezas? Enséñemelo, Vadim Sergeyevich». Intentó recobrar la compostura Valentina Petrovna. «Nosotros podemos resolver nuestros asuntos familiares». «No es asuntos familiares». Mi padre dio un paso hacia ella, obligándola a retroceder instintivamente. «Mi hija es mi familia. Ahora, muéstreme el juego». Inmediatamente, aquella última palabra resonó como un disparo. Lanzando una mirada de auxilio a su hijo, Valentina Petrovna se acercó al aparador. Sus manos temblaban mientras abría las puertas de cristal y comenzaba a desenvolver con torpeza las piezas envueltas en servilletas. Una por una, las fue colocando sobre la mesa: la tetera, el azucarero, la lechera y las 12 tazas con sus platos, un juego completo. El frutero, el mismo que supuestamente faltaba, permanecía en el centro, intacto. «No entiendo», tartamudeó desconcertada. Ayer no estaban, Sergei, tú lo viste, ¿verdad?» Sergei permanecía con la cabeza gacha, mudo. Una gota de sudor le corría por la sien. «Extraordinario», comentó mi padre con frialdad. «No solo ha aparecido el juego completo, sino que está en perfecto estado». Se volvió hacia Sergei. «Quizá ahora puedas explicarme por qué mi hija estaba haciendo las maletas y por qué». Su mirada se afiló aún más. «Tú, su esposo, estabas a punto de golpearla». Yo no iba a...». Intentó balbucear Sergei, pero su voz se apagó al chocar con la mirada inclemente de mi padre. «Vadim Sergeyevich», intervino apresurada Valentina Petrovna. «Esto ha sido un malentendido. Una pequeña discusión. Ocurre en todas las familias. Nadie estaba echando a nadie». «No me mienta», la interrumpió mi padre, tajante. «He oído suficiente mientras esperaba afuera. Corre a llorarle a tu pomposo coronel». Esas fueron sus palabras, Valentina Petrovna. Ella palideció, pero pronto recuperó su aire altivo. «¿Estaba usted espiando?», exclamó, indignada. «Eso es una invasión a la intimidad. Voy a denunciarlo». «¿A quién?», preguntó mi padre con calma. «¿A su amiga de la inspección de vivienda? ¿O a su yerno en la policía? No pierda el tiempo. Ahora deseo hablar con mi hija». A solas, se volvió hacia mí y asintió en dirección a la cocina. «Espérame allí, Tania. Iré en un momento». Obedecí en silencio, sintiendo las miradas de Sergei y Valentina Petrovna clavadas en mi espalda. Detrás de mí, escuché a mi padre ordenar suavemente a sus acompañantes: «Andrei, Mijail, asegúrense de que nadie interrumpa nuestra conversación». Me dejé caer en un taburete, con las piernas aún temblorosas. Todo había sucedido con tal rapidez que apenas podía asimilarlo. Media hora antes, estaba al borde de la desesperación, lista para abandonar el hogar donde había pasado 15 años. Ahora, me encontraba allí, esperando a un padre al que no veía desde hacía 7 años. ¿Cómo lo supo? ¿Por qué había venido precisamente hoy, en el momento más crítico? ¿Y qué ocurriría ahora? Afuera, la lluvia comenzaba a golpear contra el alféizar, marcando un ritmo constante, casi como un metrónomo que contara los segundos hacia una nueva vida. Una vida sin humillaciones, sin mentiras ni miedo. Una vida que comenzó con 3 toques cortos y uno largo. Mi padre entró en la cocina sin hacer el menor ruido, como siempre. Tenía ese don, moverse casi sin ser percibido. A pesar de su robusta complexión militar, de niña, yo creía que era casi sobrenatural. Ahora solo me recordaba cuánto lo había echado de menos todos esos años. «Tania», dijo, sentándose frente a mí y apoyando sobre la mesa sus manos grandes, endurecidas por las armas y marcadas por el tiempo, pero siempre cuidadas. «Cuéntame todo». Así era él, sin rodeos innecesarios, sin reproches. Nada de «¿por qué no me llamaste?», ni «¿cómo pudiste permitir esto?». Solo la verdad, directa y sin adornos. «Papá». Mi voz se quebró traicionera. Inspiré hondo, tratando de recuperar el control.
No sé ni por dónde empezar. Me dedicó una leve sonrisa, tan inusual en su rostro severo, y aquel gesto me devolvió el aliento. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?, preguntó con voz suave. ¿Exactamente qué?, preguntó él. Bajé la mirada hacia el mantel descolorido, siguiendo con el dedo su gastado estampado floral. Aquella vieja tela plástica estaba tan ajada y sin vida como mi existencia en esa casa. Humillaciones, insultos, amenazas. Su voz permanecía serena, pero podía percibir la furia contenida bajo la superficie. ¿Y por qué vives aquí, en lugar de hacerlo en tu propio apartamento? Inspiré hondo, y empecé a contarle cómo, después de la boda, Valentina Petrovna nos había ofrecido quedarnos con ella para no malgastar dinero en alquiler mientras encontrábamos un lugar. Cómo esas semanas se transformaron poco a poco en meses y los meses en años. Cómo los 2 millones de rublos que mi padre nos había regalado como obsequio de bodas se fueron desvaneciendo en los gastos del hogar. Reformas en aquel apartamento, un coche para Sergei, tratamientos médicos para Valentina Petrovna. Y luego, cuando el dinero se terminó, me encogí de hombros. Seguimos allí. Sergei prometía que pronto obtendría un ascenso y entonces, pero con el tiempo, simplemente dejó de hablar del tema. Mi padre me escuchó en silencio, sin interrumpir. Solo la tensión en el movimiento de sus mandíbulas delataba la tormenta que se gestaba en su interior. Al principio no era tan malo. Continué, sintiendo un alivio inesperado con cada palabra, como si liberara un aire rancio atrapado en mis pulmones. Valentina Petrovna cocinaba, limpiaba, se encargaba de todo. Yo trabajaba en un salón de belleza y aportaba dinero a la casa. Pero poco a poco, todo comenzó a cambiar. Le conté acerca de las pequeñas críticas que con el tiempo se convirtieron en abierta hostilidad. Cómo Sergei comenzó a ponerse siempre de parte de su madre en cada discusión. Cómo poco a poco, fui perdiendo mi voz en esa casa, reducida a una sirvienta que debía agradecer, además, tener un techo sobre su cabeza. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó finalmente mi padre cuando guardé silencio. ¿Por qué no me llamaste? Lo miré con los ojos anegados en lágrimas. Me daba vergüenza, papá. Vergüenza de admitir que me había dejado engañar, que tu dinero se había esfumado, que vivía como una mantenida en casa ajena. Mordí mi labio. Y tenía miedo de que me dijeras, te lo advertí. Mi padre frunció el ceño profundamente. Jamás te habría dicho eso, Tania. Eres mi hija. Siempre estoy de tu lado, incluso cuando te equivocas. Guardó silencio unos segundos, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Desde cuándo comenzó la violencia física?, preguntó finalmente. Hoy fue la primera vez, negué con la cabeza. Sergei jamás me había levantado la mano. Pero hoy, algo cambió. Estaban tensos desde la mañana. Después del almuerzo, Valentina Petrovna afirmó de pronto que faltaba la vajilla y me acusó. ¿Qué lo desencadenó? ¿Por qué precisamente hoy?, insistió. Me detuve, intentando recordar. ¿Por qué hoy? ¿Qué había pasado que no ocurriera antes? No lo sé, admití. Por la mañana, Valentina Petrovna recibió una llamada que la alteró mucho. Luego, ella y Sergei se encerraron en su habitación y estuvieron murmurando durante un buen rato. Después de almorzar, comenzó todo. Mi padre asintió lentamente, como si mis palabras confirmaran una sospecha que ya albergaba. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó mirándome fijamente. Me quedé sin respuesta. Después de tantos años sometida a la voluntad ajena, la idea de mis propios planes me resultaba casi ajena. No lo sé, respondí con sinceridad. Supongo que tendré que buscar dónde vivir y trabajar. ¿Sigues en el salón de belleza? No. Desde hace 3 años estoy en el Salón Afrodita en la avenida Leninsky. Soy la colorista principal. Tengo una clientela estable. Por primera vez durante nuestra conversación, mi voz reflejó un leve orgullo. Mi padre asintió con aprobación. Bien. Entonces el trabajo no será un problema. ¿Y la vivienda? Se detuvo un instante. Tengo una noticia para ti. Conservo tu apartamento. ¿Qué? No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué apartamento? El de 2 habitaciones en la calle Sadovaya, el que compré para ti como regalo de bodas. Esbozó una leve sonrisa al notar mi asombro. ¿Pensaste que solo te entregué el dinero? No, compré el apartamento y lo registré a tu nombre. Aún conservo los documentos. Pero Sergei me pidió dinero adicional para amueblarlo.
así que le entregué otros 800,000 rublos, y luego, dejaste de contactarme. Me quedé allí, atónita. Tenía un apartamento. Todo este tiempo había tenido mi propio hogar. Y sin embargo, había estado viviendo allí, soportando humillaciones, creyendo que dependía de otros. Pero, ¿cómo? ¿Por qué Sergei? La pregunta se me atoró en la garganta, demasiado grande para formularla. Sergei sabía perfectamente del apartamento, continuó mi padre con dureza. Fuimos juntos a verlo antes de comprarlo. Me dijo que quería darte la sorpresa después de la boda. El mundo a mi alrededor pareció desmoronarse. 15 años de mi vida construidos sobre mentiras. 15 años robados por las personas más cercanas. ¿Y tú? ¿Nunca intentaste contactarme? Pregunté con la voz temblorosa, sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre soltó un suspiro profundo. Lo intenté muchas veces. Tu teléfono no contestaba, las cartas regresaban. Sergei me decía que no quería saber nada de mí, que estabas molesta por algo. Y luego, me enviaron a una misión larga, primero Tayikistán, después Siria. Solo regresé hace 3 meses. ¿Y cómo me encontraste ahora? Por casualidad, respondió, negando levemente con la cabeza. Me encontré con mi antiguo camarada Igor Petrovich en la oficina de reclutamiento. ¿Lo recuerdas? Venía a casa cuando estabas en la escuela, alto, con un gran bigote, siempre te traía dulces y te llamaba princesita. Vaguamente recordaba aquella figura imponente, de ojos bondadosos, que me traía golosinas. Él mencionó que su esposa iba a un salón llamado Afrodita, donde trabajaba una colorista llamada Tatiana, hija de un militar. Decidí comprobarlo. ¿Y eras tú? Mi padre tomó mi mano entre las suyas. Un gesto tan inusual en ese hombre reservado y disciplinado que algo se quebró en mi interior. Y rompí a llorar. Te observé durante 2 semanas, confesó en voz baja. Quería entender cómo vivías. ¿Por qué no me habías buscado? Te vi salir para trabajar, regresar a casa. Vi cómo te trataba ese marido tuyo. Esta mañana noté que algo no iba bien. Valentina Petrovna estaba nerviosa, dando vueltas. Después llegó un hombre, se quedó unos 20 minutos. Decidí no irme. Y entonces, escuché los gritos. Hizo una pausa. Siempre te enseñé a avisar si estabas en peligro, continuó. Pero no me llamaste. Así que vine yo mismo a la puerta. Nos quedamos en silencio, sosteniéndonos de las manos sobre la mesa. Afuera, la lluvia había arreciado, golpeando el alféizar como si suplicara que la dejaran entrar. La casa se había vuelto sospechosamente silenciosa. No se oía ni un murmullo en la habitación donde estaban Sergei, Valentina Petrovna y los 2 silenciosos acompañantes de mi padre. ¿Y ahora qué? Me atreví a preguntar, por fin. Mi padre miró su reloj. Recogerás tus cosas y vendrás conmigo. Pasarás la noche en mi casa y mañana te llevaré a tu apartamento. Habrá que limpiarlo, por supuesto, pero está perfectamente habitable. ¿Y Sergei? ¿Y Valentina Petrovna? ¿Qué hay con ellos? Se encogió de hombros, indiferente. Por supuesto, iniciarás los trámites de divorcio. El apartamento es tuyo. Sergei no tiene ningún derecho legal, ya que fue adquirido antes del matrimonio y está registrado únicamente a tu nombre. Considéralo una compensación por los 15 años de tu vida que te arrebataron. Aunque, si yo fuera tú, también los demandaría por fraude. No, negué con firmeza. Ninguna demanda. Solo quiero empezar de nuevo. Sin ellos, mi padre asintió, aunque pude percibir en su mirada que no compartía mi indulgencia. El coronel Vorontsov no era hombre que dejara cuentas sin saldar. De acuerdo, dijo, incorporándose. Empaca solo lo esencial, lo demás podremos recogerlo más adelante. Estaba a punto de salir de la cocina, pero se detuvo al oír mi pregunta. Papá, ¿cómo supiste? ¿Cómo intuiste que hoy pasaría algo? Mi padre se volvió, y en sus ojos percibí una expresión extraña. Una mezcla de tristeza y determinación. No lo sabía, hija. Simplemente, hoy se cumplen exactamente 30 años desde que tu madre desapareció. Y pensé que era un buen día para empezar de nuevo. Para poner las cosas en su sitio. Se marchó, dejándome sola con un nuevo y punzante enigma. 30 años. Yo tenía 5 cuando mi madre se esfumó y ahora yo tenía 35. Eso significaba que ella tenía mi edad cuando desapareció. La revelación me atravesó como un relámpago. Por primera vez pensé en mi madre no como un recuerdo lejano y difuso de la infancia, sino como una mujer real,
de mi edad, que había tenido sueños, anhelos y sus propias cargas. ¿Qué le había sucedido realmente? ¿Por qué mi padre nunca habló de ello? ¿Qué quiso decir con poner las cosas en su sitio? Estas preguntas giraban en mi mente mientras metía mecánicamente mis cosas en la misma bolsa en la que Sergei había tirado mis pertenencias apenas unas horas antes. El mundo a mi alrededor cambiaba a un ritmo vertiginoso y aún no sabía cómo moverme en él. Pero había algo que tenía claro. Mi padre estaba a mi lado. Un hombre que nunca retrocedía y que siempre cumplía su palabra. Por eso, creí que, efectivamente, se haría justicia, fuera cual fuera la verdad sobre mi madre. El pasado o los 15 años que había desperdiciado en aquella casa, la descubriría. Y finalmente, empezaría a vivir mi propia vida, sin mentiras ni manipulaciones, afuera. La lluvia fue amainando poco a poco, dando paso a unos tímidos rayos de sol. Un nuevo día prometía claridad. El apartamento de mi padre me recibió con su aroma familiar. Una mezcla de cuero, colonia y un matiz sutilmente militar. El mismo papel tapiz oscuro y sobrio. La colcha perfectamente estirada. Los estantes repletos de libros de historia y estrategia militar, alineados con meticulosa precisión. Nada superfluo. Nada personal. Excepto por una pequeña fotografía en la esquina de su escritorio, yo, con mi vestido de graduación, radiante y llena de ilusiones. Siéntete como en casa, dijo mi padre, señalando el sofá. El baño sigue donde siempre. Hay comida en la nevera. Prepárate algo si tienes hambre. Yo necesito hacer unas llamadas. Se encerró en su habitación, dejándome sentada en el sofá con la bolsa sobre las rodillas, sintiéndome extrañamente como si hubiera vuelto a casa tras una larga ausencia, y a la vez como una invitada en un lugar ajeno. 15 años. Demasiados para retomar la vida donde la habíamos dejado. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría, quedándome un momento frente al espejo. Ojos rojos, hinchados. Un rostro surcado de lágrimas. Un mechón de canas que nunca había notado. 35 años, media vida a mis espaldas. ¿Y qué tenía para mostrar? Un trabajo como colorista en un salón de belleza, y un matrimonio de 15 años cimentado en mentiras desde el primer día. Desde el dormitorio llegaba la voz amortiguada de mi padre. Hablaba por teléfono con frases cortas y secas, de tono marcial. Volví al salón, tomé un álbum de fotos de la estantería y empecé a hojearlo. Allí estaba yo, una niña con coletas frente al árbol de Año Nuevo, con un pañuelo de pionera, luciendo inusitadamente seria para mi edad, pescando con mi padre, aquellos raros momentos en que lograba sacarme al aire libre. Casi no había fotos de mi madre, como si alguien se hubiera empeñado en borrarla de nuestra historia. Solo una imagen, perdida en el centro del álbum, mostraba una figura femenina junto a mi padre, pero su rostro aparecía borroso, como si se hubiera derramado agua sobre ella. La puerta del dormitorio se abrió con un leve chirrido y cerré el álbum apresuradamente. Mañana a las 10 vendrán mis hombres para ayudarte a limpiar tu apartamento, anunció mi padre al entrar. También cambiarán las cerraduras por si acaso. Se dirigió a la cocina, se sirvió agua filtrada y bebió unos sorbos. ¿No tienes hambre?, me preguntó girándose hacia mí. No, gracias, negué. No puedo comer, mi padre asintió comprensivo. Entonces descansa. Ha sido un día difícil. Mañana hablaremos de todo. Se disponía a marcharse cuando lo llamé. Papá, ¿qué quisiste decir sobre mamá, sobre hacer justicia? Mi padre se detuvo sin volverse. Sus hombros se tensaron como si cargara un peso invisible. Mañana, Tania, respondió al fin en voz baja. Todo mañana. Y se fue. Me acosté en la habitación donde pasé mi infancia, la vieja cama, con su colchón rígido. Mi padre siempre decía que había que dormir en una superficie firme. La estantería, aún repleta de libros desgastados de Dumas, Stevenson, Verne. Mis aventuras favoritas. Los aviones a escala sobre el escritorio. El único capricho sentimental que él se permitía. Recuerdo de sus años en la aviación antes de ser trasladado al cuartel general. Oí pasos tras la pared. Mi padre también estaba despierto. Algo lo inquietaba. Un secreto, de algún modo ligado a mi madre. A aquella fecha, a toda mi vida que de pronto se había puesto patas arriba. La mañana llegó de improviso. No supe en qué momento me quedé dormida.
Me despertó el aroma del café y el suave murmullo de una radio en la cocina. Mi padre siempre se levantaba a las 6 en punto, sin importar si era fin de semana o festivo. Me puse unos vaqueros y un suéter, recogí el pelo en un moño suelto y salí hacia la cocina. Mi padre, ya vestido con ropa civil, pantalón oscuro y camisa blanca, estaba sentado a la mesa con un periódico y una taza de café. «Buenos días», dijo, sin apartar la vista del periódico. «El café está en la cafetera, los bocadillos en la nevera». Me serví una taza y me senté frente a él. Finalmente dejó el periódico a un lado y me miró detenidamente, como si evaluara mi estado. «¿Cómo dormiste?» «Bien», mentí. «Papá, quería preguntarte». Un golpe en la puerta me interrumpió. Mi padre miró su reloj frunciendo el ceño. «Demasiado temprano», murmuró. «Espera aquí». Fue a abrir mientras yo me estiraba para ver quién era. Oí voces de mujer. Una alterada casi histérica, la otra serena pero con filo de acero. Luego las palabras cortantes de mi padre y la voz alterada se apagó de inmediato. «Tania», me llamó él. «Ven aquí, por favor». Salí al pasillo y me quedé petrificada. En el umbral se encontraba Valentina Petrovna, inusitadamente pálida, con el cabello revuelto y el rostro desnudo, sin su característico maquillaje recargado. A su lado permanecía una mujer vestida con uniforme de capitana de policía, menuda, serena, con el cabello cortado al ras. «Ahí está, mírala», chilló Valentina Petrovna, señalándome con un dedo tembloroso. Se fue corriendo con su padre y luego envió a unos matones a nuestra casa. Amenazaron a mi hijo. Exigieron dineros 2 millones de rublos. Es una extorsión. «Cálmese, ciudadana Kravtsova», ordenó la capitana con frialdad. «Vamos a aclarar esta situación. ¿Usted es Tatiana Vadimovna Kravtsova?», preguntó girándose hacia mí. «Vorontsova», la corrigió mi padre con serenidad. Conservó su apellido después de casarse. «¿Y cuáles son las acusaciones contra mi hija, capitana?», preguntó mi padre, con voz firme. «Capitana Sokolova», se presentó la oficial, con tono cortante. «Se presentó una denuncia por extorsión. La ciudadana Kravtsova afirma que anoche 3 hombres ingresaron a su vivienda. Se identificaron como agentes de seguridad y exigieron 2 millones de rublos bajo amenaza de violencia física». «Mentira», interrumpió mi padre, con determinación. «En efecto, estuve ayer en el apartamento de los Kravtsov, acompañado de 2 antiguos colegas. Fuimos a recoger a mi hija, a quien su esposo y su suegra estaban expulsando de la casa. Nadie amenazó a nadie». «¿Y el dinero?», insistió la capitana. Mi padre se adentró en la habitación y regresó con una carpeta. «Aquí están los documentos del apartamento que compré para mi hija hace 15 años. Y aquí». Levantó otro papel, el recibo firmado por Sergei Kravtsov, donde consta que recibió 2 millones de rublos para amueblarlo. Como puede ver, la transferencia fue legal. Y aquí el extracto bancario que lo confirma. La capitana Sokolova examinó los documentos con atención y luego alzó la vista hacia Valentina Petrovna. «Parece que no hubo extorsión. Esto se perfila más bien como un conflicto familiar por bienes. Están todos confabulados», gritó Valentina Petrovna. «Una mafia militar. Seguro que este coronel también la sobornó. Cuidado con sus palabras, ciudadana», advirtió la capitana con un tono gélido. «¿Está usted acusando a una oficial de policía de corrupción? Eso constituye un delito». Valentina Petrovna titubeó, pero enseguida recobró su compostura. «¿Y mi hijo? ¿Qué le han hecho?». «Su hijo está bien», respondió mi padre, imperturbable. «Si tanto le preocupa, llámelo». Lo he llamado y no responde. Su voz se quebró en un sollozo histérico. «Después de que esos matones, una acusación más de ese tipo y presentaré un informe oficial», la interrumpió la capitana con severidad. «De momento no observo indicios para abrir una causa penal, pero si usted insiste podemos iniciar una investigación. En ese caso será necesario interrogar a todas las partes, incluido su hijo». «Sí, insisto», afirmó Valentina Petrovna, irguiéndose con aire desafiante. «Soy una mujer mayor veterana del trabajo. Me están intimidando, amenazando. Mi único hijo está desaparecido. Exijo protección». «De acuerdo», asintió la capitana Sokolova sacando su libreta. «Entonces, por favor, relate en detalle lo sucedido desde el principio». «¿Podemos pasar al salón?», intervino mi padre.
No tiene sentido quedarnos en el umbral. Todos nos trasladamos al salón. Valentina Petrovna se sentó en el borde del sofá, como si temiera mancharlo. La capitana se acomodó en un sillón, lista para tomar notas. Yo permanecí de pie junto a la ventana, mientras mi padre se colocó de pie junto a la estantería, con los brazos cruzados. Bien. Empezó Valentina Petrovna, secándose los ojos con un pañuelo. Ayer fue mi 70º cumpleaños. Una fecha señalada. Lo celebramos de forma modesta, solo con mi hijo y mi nuera. Más tarde, descubrí que faltaba mi vajilla de porcelana heredada. Pertenecía a mi abuela, ¿entiende? Un juego antiguo, para 12 personas, con bombonera y tetera. ¿Sabe cuánto vale hoy en día? Al menos 1.3 millones. Continúe, por favor, asintió la capitana. Pero yo enseguida supe quién la había tomado. Lanzó una mirada venenosa en mi dirección. Tatiana llevaba años codiciándola. Una vez que fui al teatro con unas amigas, ella se quedó sola en casa. Le dije a Sergei, revisa sus cosas. Empezamos a buscar y ella se puso furiosa. Empezó a gritar. Sergei intentó calmarla. Tania, no está bien, somos familia, solo tienes que confesar. Pero ella empezó a hacer las maletas, amenazando con irse y avergonzarnos delante de todos los vecinos. Escuché esa sarta de mentiras con incredulidad. ¿De verdad era así como Valentina Petrovna recordaba lo ocurrido? ¿O estaba retorciendo la realidad deliberadamente? Y entonces, prosiguió cada vez más alterada. Llamaron a la puerta, la abrimos. 3 hombres estaban allí, uno con uniforme de coronel, los otros de civil, pero con esas caras, delincuentes claramente. Empezaron a gritar que estábamos maltratando a su hija, que les debíamos dinero, que lo tenían todo grabado. Nos exigieron 2 millones de rublos amenazando con meternos en prisión por fraude si no pagábamos. ¿Y luego?, preguntó con calma la capitana. Sergei estaba aterrorizado. Intentó explicar que no habíamos tomado ningún dinero, que todo era mentira. Pero ese coronel, señaló a mi padre, lo agarró por el cuello y dijo, o el dinero mañana o lo lamentarás. Después se llevaron a Tatiana con ellos. Esa noche vinieron otras personas a llamar amenazándonos. No pude dormir. Tuve que tomar pastillas. ¿Llamó usted a la policía?, preguntó la capitana. Sí. Bueno, no, titubeó Valentina Petrovna. Tenía miedo de abrir la puerta y mi móvil se quedó sin batería. Por la mañana llamé a la comisaría y me remitieron a usted. La capitana apuntó algo y luego se volvió hacia mí. Ahora su versión, señora Vorontsova. Respiré hondo y relaté la verdad. Cómo me acusaron de robar una vajilla inexistente, cómo empezaron a empacar mis cosas, cómo Sergei casi me golpea y cómo mi padre llegó justo a tiempo. Y cómo, al final, Valentina encontró intacta la vajilla. ¿Tiene testigos que respalden su relato?, preguntó la capitana. Sí, asintió mi padre. Andrei Stepanovich Lavrov y Mikhail Yurievich Kozlov, antiguos colegas míos. Estuvieron presentes durante el incidente. Aquí tiene sus datos, le entregó un papel. Muy bien, se incorporó la capitana. Interrogaré a todas las partes y a los testigos. Mientras tanto, les recomiendo encarecidamente que eviten cualquier contacto. Ciudadana Kravtsova, le sugiero regresar a su casa y esperar la llamada de su hijo. Si no aparece en 24 horas, podrá presentar un reporte por desaparición. ¿Y ya está?, exclamó Valentina Petrovna, indignada. ¿Y mi seguridad? Me amenazaron. Si dispone de pruebas, grabaciones, testigos, preséntelas y abriremos un caso, respondió la capitana con serenidad. Por ahora, los hechos apuntan a una disputa doméstica, nada más. Valentina Petrovna apretó los labios, me lanzó una mirada cargada de odio y se dirigió furiosa a la puerta. Justo antes de salir se giró. Esto no termina aquí. No pienso rendirme. Tengo contactos. Todos lo pagarán caro. La puerta se cerró de un portazo. La capitana Sokolova se volvió hacia mi padre. Coronel Vorontsov, debo hacerle una pregunta. ¿Amenazó usted a Sergei Kravtsov? No, negó mi padre con la cabeza. Presenté la documentación relativa al apartamento y exigí una explicación. No hubo amenazas físicas. Puede verificarlo con los testigos. Y no tiene idea de dónde está Sergei Kravtsov ahora. Ninguna. Se encogió de hombros. Cuando nos fuimos, él todavía estaba en casa con su madre. La capitana anotó algo y guardó su cuaderno en el bolsillo.
Muy bien. Me pondré en contacto si necesito más información. En cuanto a usted, se dirigió a mí. Le recomiendo iniciar el trámite de divorcio cuanto antes y considerar acciones legales respecto a la propiedad. Cuando la capitana se marchó, caí exhausta sobre el sofá. Ella distorsionó con acento agudo todo más allá del reconocimiento, susurré. ¿De verdad Valentina Petrovna está tan segura de que no enfrentará consecuencias? Está desesperada, respondió mi padre, sentándose a mi lado. Y eso es una buena señal. Significa que tiene miedo. ¿Y Sergei? ¿Por qué no vino con ella? Sospecho que finalmente comprendió la gravedad del asunto y está buscando una vía de escape. Esbozó una sonrisa irónica. Mis hombres le explicaron ayer las consecuencias penales del fraude con bastante claridad. Lo miré con una mezcla de admiración y temor renovados. Me preguntaba qué otros secretos desconocía sobre el coronel Vorontsov y sus métodos. Papá, he reunido el valor. Me prometiste contarme sobre mamá, sobre lo que sucedió hace 30 años. Mi padre se levantó, caminó pensativo por la habitación y se detuvo junto a la ventana. Sí, dijo en voz baja. Ya es hora de que conozcas la verdad. Toda la verdad. Sacó una botella de coñac del armario, se sirvió un pequeño trago y lo bebió de un solo sorbo, sin ofrecerme nada. Era un mal presagio. Casi nunca bebía y cuando lo hacía era en contadas ocasiones para calmar los nervios. Tu madre no nos dejó, comenzó, mirando hacia afuera. Fue secuestrada. Esas palabras resonaron en la habitación silenciosa como un disparo. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué nunca? Porque no lo sabía, me interrumpió, y en sus ojos vi un dolor tan profundo que me aparté instintivamente. Durante 30 años no lo supe. Creí que nos había dejado por otro, que nos había abandonado. Se volvió, apretando el vaso vacío con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. El 5 de mayo de 1995, tu madre, Elena Alexandrovna Vorontsova, no regresó del trabajo. Era médica en la clínica de la avenida Mira. Ese día hizo el turno de noche. Debía estar en casa a las 10. Esperé hasta medianoche. Luego comencé a llamar a sus colegas. Nadie sabía nada. Simplemente había desaparecido. Mi padre hizo una pausa, buscando sus palabras. Al día siguiente fui a la policía. Investigaron, pero no encontraron nada, ni señales de violencia ni testigos. Sus compañeros dijeron que se había ido a la hora habitual y parecía estar bien. Algunos amigos insinuaron que podría haber tenido un romance. Se estremeció como si sintiera un dolor físico. No quería creerlo. Pero las semanas se convirtieron en meses y no hubo noticias, ni rastro. Escuchaba conteniendo la respiración. Una historia que jamás había oído y que había marcado toda mi vida. Y entonces continuó, llegó una carta, sin remitente, sin detalles. Solo una nota breve, perdóname, me he enamorado de otro. No me busques. Cuida de Tania. Dentro del sobre estaba su anillo de bodas. Se dirigió al escritorio. Abrió un cajón y me entregó un sobre amarillento. Dentro, un papel doblado con tinta desvaída y un delicado anillo de oro con un pequeño rubí. ¿Es su letra? Pregunté, estudiando las líneas temblorosas. Parece, asintió mi padre. Aunque ahora creo que la obligaron a escribirlo. Pero entonces, creí en ella. Y la odié por eso. Se sirvió otro trago de coñac, pero no lo bebió. Se quedó mirando el líquido ámbar como si contuviera todas las respuestas. ¿Qué pasó después? Pregunté en voz baja. Me sumergí en el trabajo. Acepté largos destinos en el extranjero. Te dejé al cuidado de niñeras, luego con tu abuela. Me miró con disculpa. Sé que fui un padre terrible. No estuve para ti. Cada vez que te miraba veía sus ojos, su sonrisa. La amabas, dije, sin hacer pregunta. Más que a la vida misma, respondió con sencillez. Ella era mi luz. Hay personas que iluminan todo a su alrededor. Elena era así. Inteligente, bondadosa, fuerte. Nunca llegué a creer que podría habernos abandonado. Pero esa carta me destrozó. ¿Qué cambió ahora? Pregunté sin entender por qué de repente creía que la habían secuestrado. Mi padre dejó el vaso intacto sobre la mesa y se sentó a mi lado. Hace 3 meses, al regresar de Siria, me encontré con Víctor Dmitrievich, un viejo colega. No nos veíamos desde hacía 25 años. Nos sentamos en un café, hablamos durante horas.
Entonces me contó una historia extraña sobre un médico de una clínica privada. Esa doctora mencionó una paciente joven con amnesia, una mujer que no recordaba su pasado. Había sido traída por una mujer poderosa que pagó una fortuna por su tratamiento y por el secreto absoluto. El médico confió en Víctor porque la mujer deliraba a menudo, mencionando a un coronel y a una niña llamada Tania. Sentí un nudo en la garganta. ¿Crees que esa era mamá? No lo sé, respondió negando con la cabeza. Víctor no recordaba todos los detalles, habían pasado demasiados años. Pero fue la primera pista en 30 años, así que comencé a investigar. Contraté a un detective privado, contacté viejas fuentes. Poco a poco empezó a formarse un panorama. Se levantó, tomó una carpeta gruesa de la bolsa junto al sofá y me la entregó. Esto es lo que encontré. En 1995, tu madre realmente desapareció camino a casa desde el trabajo. Fue secuestrada por personas vinculadas a una tal Margarita Ilinichna Kravtsova. ¿Kravtsova? Musité, estupefacta. Pero eso es. Sí, asintió mi padre. La madre de Valentina Petrovna. Una mujer poderosa en aquella época, dueña de varias clínicas y farmacias. Y como resultó, una antigua conocida de tu abuelo, Alexander Nikolaevich, el padre de Elena. Abrió la carpeta y me mostró una vieja fotografía. En ella aparecían 3 jóvenes juntos. Una mujer hermosa y de expresión autoritaria, un hombre rubio y sonriente. Y mi madre, todavía joven, con una larga trenza y ojos radiantes. Esta es Margarita Ilinichna, tu abuelo Alexander y tu madre, explicó mi padre. La foto fue tomada en 1980, poco antes de que conociera a Elena. ¿Pero por qué esa mujer secuestró a mi madre? Pregunté al fin. Por venganza, respondió mi padre apretando los puños. Verás, tu abuelo Alexander Nikolaevich fue un brillante químico y farmacólogo. En los años 80, desarrolló un medicamento que podría haber revolucionado el tratamiento del Alzheimer. Margarita Ilinichna, entonces una empresaria ambiciosa, le propuso una sociedad. Ella pondría la inversión y él la fórmula. Pero hubo algo más. También mantenían una relación sentimental. ¿Eran amantes? Pregunté sin rodeos. Sí, asintió. Su relación duró varios años. Tu madre lo sabía y sufrió profundamente. Adoraba a su padre y no podía soportar su traición. Para entonces, sus padres ya estaban divorciados. Su madre se había mudado a otra ciudad. Fue una situación complicada. Pasó a la siguiente página del voluminoso expediente mostrando algunos documentos. Luego, algo salió mal. Alexander Nikolaevich terminó abruptamente tanto la relación de negocios como la personal con Margarita. Se negó a venderle la patente, le devolvió el dinero y poco tiempo después murió trágicamente. Oficialmente, un accidente por intoxicación con monóxido de carbono en su propio laboratorio. Pero ahora creo que fue un asesinato. Dios mío, susurré, cubriéndome el rostro con las manos. Esa mujer mató a mi abuelo. No hay pruebas concluyentes, negó mi padre. Pero todo apunta a eso. Margarita adquirió la patente tras su muerte. Aparentemente, él firmó ciertos documentos bajo presión. Luego construyó un imperio farmacéutico y más tarde, fue a por tu madre. ¿Pero por qué? Si ya tenía la patente, ¿para qué secuestrar a mi madre? Aún no lograba comprender la lógica detrás de esta monstruosa historia. No creo que solo fuera por la patente, dijo mi padre, golpeando la mesa pensativamente. Quizá también fue una venganza personal. Elena podría haber sabido algo sobre la muerte de su padre o poseer ciertos documentos. Además, era un recordatorio vivo del hombre que rechazó a Margarita. Y mujeres como ella no perdonan el rechazo. Intentaba asimilar aquella avalancha de información. Una historia digna de un thriller se había convertido en mi realidad. El oscuro drama de mi familia. ¿Y qué pasó con mi madre después del secuestro? ¿Dónde está ahora? Pregunté casi sin voz. Mi padre suspiró profundamente. Aquí es donde todo se complica aún más. Según mis averiguaciones, tu madre fue retenida en una clínica privada propiedad de Margarita, bajo el pretexto de ser una paciente psiquiátrica. Usaron algunos medicamentos experimentales, posiblemente el mismo compuesto desarrollado por tu abuelo, pero pervertidos no para tratar la memoria, sino para borrarla. Elena realmente perdió la memoria, olvidando quién era.
Sin embargo, quedaron fragmentos de recuerdos sobre nosotros. Y luego, susurré. Margarita Ilyinichna murió. Hace 15 años, continuó mi padre. Su negocio fue heredado por su hija, Valentina Petrovna, quien como resultó conocía toda la historia. Ella continuó manteniendo a tu madre en aislamiento. No podía creer lo que oía. Mi suegra había sabido todo el tiempo que mi madre estaba viva y guardó silencio. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el propósito? El poder. Respondió con sencillez mi padre. Control y miedo a ser descubierta. Imagina lo que ocurriría si saliera a la luz que una figura empresarial respetada organizó un secuestro, un encierro ilegal y la administración de fármacos experimentales. No sería solo un escándalo, sería una condena de prisión. Intentaba digerir aquella revelación. Durante todos esos años había vivido bajo el techo de Valentina Petrovna, soportando sus críticas y humillaciones. Y ella lo sabía. Peor aún, probablemente fue cómplice. ¿Cómo descubriste todo esto? Pregunté, aún tratando de asimilarlo por completo. Un investigador privado encontró a una exenfermera de esa clínica, respondió mi padre. Reconoció a tu madre en una fotografía y reveló que, tras la muerte de Margarita, la paciente fue trasladada a un centro de cuidados para enfermos crónicos, propiedad de la familia Kravtsov. ¿Y sabes dónde está ese centro? Sí, asintió. Es una institución privada llamada BOR, cerca de Moscú, oficialmente un centro para pacientes con trastornos psiquiátricos y neurológicos. Luego me entregó un estado bancario. Y aquí hay algo interesante. Cada mes se transfieren 120.000 rublos desde la cuenta personal de Valentina Petrovna a este centro, con la anotación para paciente no 26. Un número. Ni siquiera tiene nombre. Sentí un nudo en la garganta. En lugares así, suelen usar números en lugar de nombres para mantener la confidencialidad, explicó mi padre. Especialmente cuando se trata de detenciones ilegales. ¿Estás seguro de que es ella? Pregunté, sin poder aceptar completamente esta pesadilla. Un 90%, apretó los labios. Pero tenemos que confirmarlo en persona. Había planeado ir hoy mismo, pero tras la visita de Valentina Petrovna con la policía, comprendí que debíamos actuar rápido. Ella claramente se había puesto sospechosa y podría intentar borrar sus huellas. Voy contigo, dije con determinación, poniéndome de pie. Podría ser peligroso, advirtió mi padre. No sabemos qué tipo de seguridad tienen ni cómo se maneja el lugar. Esta es mi madre. Lo miré fijamente. Yo voy. Me sostuvo la mirada un instante y asintió. Muy bien. Prepárate. Partimos en 1 hora. Mientras hacía la maleta, fragmentos de nuestra conversación daban vueltas en mi mente. 30 años. Mi madre había sido prisionera durante 30 años. Primero bajo Margarita Ilyinichna, luego bajo Valentina Petrovna. Todo ese tiempo, creí que nos había abandonado, que no nos quería y había elegido otra vida. ¿Y Sergei? ¿Sabía la verdad? ¿Era cómplice o, como yo, víctima de su madre? El timbre interrumpió mis pensamientos. Fui al pasillo y vi a mi padre abrir la puerta. Un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero gastada, estaba en el umbral, uno de los que había estado con mi padre ayer. Vadim Sergeyevich, noticias urgentes, dijo al entrar. Kravtsov ha aparecido. ¿Dónde? Preguntó mi padre secamente. En el banco, respondió el hombre, echándome una rápida mirada. Está retirando todos sus fondos y parece estar preparando una salida inmediata. Compró un pasaje a Estambul para esta noche. Está huyendo, frunció el ceño mi padre. Así que sabía, o al menos sospechaba. ¿Qué hacemos?, preguntó el hombre. ¿Interceptarlo? Mi padre pensó un momento y negó con la cabeza. No, déjalo correr. Ahora tenemos asuntos más importantes. Mikhail, vienes con nosotros a Sosnovy Bor. Andrei vigilará a Valentina Petrovna. Si se acerca al centro, nos informará de inmediato. Entendido, asintió Mikhail. El coche está abajo. ¿Cuándo salimos? Ahora mismo. Mi padre se volvió hacia mí. Tania, ¿estás lista? Asentí mientras me ponía el abrigo. ¿Estaba lista para encontrarme con la madre que creí muerta durante 30 años? Lista para descubrir toda la verdad sobre mi familia, sobre la conspiración que destruyó nuestras vidas. No, no lo estaba. Pero no tenía opción. Era hora de buscar justicia. Por mi madre, por mi padre y por mí misma. Salimos del apartamento, bajamos y subimos a un SUV negro.
El viaje hasta el centro Sosnovyï Bor tomaría unas 2 horas. 2 horas que me separaban de mi pasado, de las respuestas que me negaron, de la mujer que me dio la vida y que me fue arrebatada con tanta crueldad. Voy hacia ti, mamá. Susurré en silencio, observando cómo el paisaje urbano se desvanecía tras la ventana para dar paso a las afueras. Sosnovyï Bor cumplía con su nombre. Un edificio de 3 pisos al estilo de los sanatorios soviéticos, rodeado de altos pinos, cercas, alambre de púas, guardias en las puertas. Todo indicaba que no era un centro médico cualquiera, sino un recinto de alta seguridad. Llegamos a la entrada y Mikhail, presentándose como nuestro conductor, bajó la ventanilla. «Buenas tardes», saludó cortésmente al guardia. Un hombre mayor de mirada penetrante. «Venimos a visitar a una paciente». «¿Nombre? ¿Pase?», preguntó el guardia de forma brusca. Mi padre se inclinó hacia la ventanilla. «Coronel Vorontsov, Fiscalía Militar», dijo, mostrando su placa. «Venimos a realizar una inspección sorpresa sobre las condiciones en que se encuentran los pacientes». El guardia frunció el ceño mientras examinaba detenidamente los documentos. «No he recibido notificación de ninguna inspección», gruñó. «Precisamente así debe ser», respondió mi padre con calma. «De lo contrario, ¿qué sentido tendría una inspección? Puede llamar a sus superiores si lo considera necesario. Pero recuerde, obstruir una inspección oficial constituye un delito penal según el artículo 315 del Código Penal». El guardia vaciló. Por un lado, los documentos parecían perfectamente auténticos. Por otro, el protocolo exigía aprobación previa para cualquier visita. «Necesito llamar al director», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió mi padre. «Solo recuerde, si intenta ocultar algo o preparar el lugar antes de nuestra llegada, se considerará una obstrucción intencionada a la justicia». Aquellas palabras surtieron efecto. El guardia volvió a mirar la placa y, aunque de mala gana, abrió la verja. «Pasen. El edificio administrativo está al fondo. Estacionen a la izquierda». Avanzamos por el recinto, senderos impecables, arbustos recortados, bancos. Todo parecía pulcro y hasta acogedor. Si no fuera por las rejas en las ventanas y las cámaras de vigilancia que custodiaban el perímetro. «Papá, ¿esto es siquiera legal?», susurré al bajar del coche. «Tú no trabajas en la fiscalía. La Fiscalía Militar colabora estrechamente con nuestro servicio», me respondió con voz igualmente baja. «La placa es auténtica, solo que no exactamente mía». «Detalles. Lo importante es encontrar a tu madre y sacarla de aquí». Subimos los escalones del edificio administrativo. En recepción, una joven de maquillaje impecable y sonrisa mecánica nos recibió. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlos?», canturreó. «Coronel Vorontsov, Fiscalía Militar», repitió mi padre, mostrando la placa. «Venimos a inspeccionar las condiciones de vida de los pacientes. Necesito hablar con el director médico y revisar la documentación de la paciente número 26». La sonrisa de la recepcionista vaciló apenas. «Me temo que el director médico se encuentra en una reunión». «Entonces llame a su adjunto», interrumpió mi padre con firmeza. «Y hágalo rápido. No tenemos tiempo que perder». La joven asintió con nerviosismo y tomó el teléfono interno. Mientras murmuraba, observé el vestíbulo, amplio, luminoso, con sofás cómodos y cuadros en las paredes. Parecía un elegante sanatorio, pero algo resultaba inquietante. Tal vez el silencio antinatural, apenas roto por el zumbido del aire acondicionado o la ausencia total de visitantes a esa hora. «Estimados inspectores», se oyó una voz masculina, suave y modulada. Un hombre de unos 50 años se acercó. Llevaba bata blanca, barba bien recortada y unas gafas caras que enmarcaban una mirada perspicaz. «Yaroslav Andreevich Kuznetsov, subdirector médico. ¿En qué puedo servirles? Necesitamos información sobre la paciente número 26. Historial médico completo, condiciones de alojamiento y plan de tratamiento», respondió mi padre sin rodeos. El doctor Kuznetsov palideció levemente. «La paciente 26. Verá, existen protocolos muy estrictos para acceder a esa documentación. Para liberarla, necesitamos una solicitud oficial de...». «Aquí tiene la solicitud», lo interrumpió mi padre, entregándole un documento con sellos oficiales. «Y aquí la orden judicial que autoriza la revelación de la información». «Con esto basta». Kuznetsov revisó los papeles, ajustándose las gafas con manos temblorosas. «Sí»,
Por supuesto, acompáñenme a mi despacho. Allí estarán más cómodos. Lo seguimos por el pasillo hasta una oficina pequeña pero acogedora, con diplomas y certificados enmarcados en las paredes. Sobre el escritorio, varias fotos familiares, una esposa sonriente y 2 hijos adolescentes. Por favor, siéntense, indicó, señalando las sillas frente a su escritorio. Traeré el expediente de inmediato. Abrió una caja fuerte. Sacó una carpeta gruesa rotulada como paciente 26 y la depositó ante nosotros. Aquí está, el expediente completo desde su ingreso. Mi padre lo abrió. En la primera página aparecía un formulario de admisión con una fotografía. Una mujer de unos 50 años nos miraba desde la imagen, el rostro demacrado, la mirada vacía. Sin embargo, a través del velo de los años y el sufrimiento, la reconocí de inmediato. Mi madre. Es ella. Susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre me apretó el hombro. Un gesto de apoyo poco habitual, y continuó hojeando el expediente. ¿Fue ingresada hace 15 años? Preguntó. Sí, en 2010, confirmó Kuznetsov. Transferida desde la clínica Neuromed. Diagnóstico: amnesia retrógrada tras un traumatismo cráneoencefálico grave, complicada por deterioro de la memoria anterógrada y episodios psicóticos recurrentes. Lo recitó casi como un autómata. No recuerda nada de su vida antes del trauma y tiene grandes dificultades para formar recuerdos nuevos. A veces sufre exacerbaciones severas, se torna agresiva, sufre alucinaciones y exige ver a ciertas personas. ¿Un coronel y una niña llamada Tania? Pregunté en voz baja. Kuznetsov me miró con sorpresa. Sí, exactamente. ¿Cómo lo sabe? Una suposición, intervino mi padre. Dígame, doctor, ¿quién costea su estancia aquí? Una persona particular, respondió Kuznetsov, visiblemente incómodo. Valentina Petrovna Kravtsova. Se presentó como una pariente lejana y asumió toda la responsabilidad económica. ¿Y su verdadero nombre? ¿Nunca se comprobó? No, negó Kuznetsov. Según los documentos de Neuromed, fue admitida como desconocida. No llevaba identificación cuando ocurrió el incidente. ¿Qué incidente?, preguntó mi padre con dureza. Un accidente automovilístico, balbuceó Kuznetsov, tamborileando los dedos sobre la mesa. Al menos, eso consta en el informe de traslado. Sufrió un traumatismo grave, cayó en coma y al despertar no recordaba su identidad. Miré a mi padre. Su rostro era una máscara imperturbable, pero reconocí el músculo tenso en su mandíbula, señal inequívoca de ira contenida. Y en 15 años nadie intentó identificarla. Ningún informe de persona desaparecida ni comparación en bases de datos, insistió con una calma engañosa. No lo sé, susurró Kuznetsov, visiblemente tembloroso. No era mi responsabilidad. Valentina Petrovna nos aseguró que se ocuparía de todo el papeleo legal. Mi padre cerró de golpe la carpeta. Ahora quiero ver a la paciente. Eso es imposible, exclamó Kuznetsov. Tenemos protocolos estrictos de visitas, solo con cita previa y permiso del tutor, doctor Kuznetsov. Mi padre se inclinó hacia él, mirándolo fijamente. ¿Es consciente de que usted está implicado en un delito? Retención ilegal de una persona. Eso conlleva hasta 5 años de prisión. Y si se demuestra que sabía de la coacción, se convierte en complicidad en un secuestro, hasta 15 años. Está dispuesto a arriesgar su carrera, su libertad, el futuro de sus hijos. Su mirada se deslizó hacia las fotos familiares. Kuznetsov se puso aún más pálido. Yo no lo sabía, murmuró con voz ronca. Lo juro, no lo sabía. Fue admitida con documentos legítimos de Neuromed, propiedad de la madre de Valentina Petrovna. Mi padre asintió. Sí, conocemos esa parte de la historia. La cuestión es, ¿qué va a hacer ahora? ¿Seguirá siendo cómplice o nos ayudará a hacer justicia? El médico se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con gesto cansado. ¿Qué quieren? Ver a la paciente, respondió mi padre con firmeza. Hablar con ella. Y si confirmamos nuestras sospechas, sacarla de aquí. Pero legalmente, la voz de mi padre se elevó. Esta mujer es Elena Alexandrovna Vorontsova, mi esposa legítima, desaparecida desde hace 30 años. Si no nos conduce ante ella de inmediato, nuestra próxima conversación será en presencia de un fiscal y un abogado. Kuznetsov finalmente cedió. De acuerdo, dijo, poniéndose de pie. Los llevaré con ella. Pero debo advertirles,
Es posible que la paciente no los reconozca. Su memoria está gravemente dañada. Vive en su propio mundo. Lo entendemos, respondí, alzándome también. Por favor, solo llévenos con ella. Kuznetsov asintió y nos guió a través de los largos y estériles pasillos del centro. Subimos al tercer piso, atravesando varias puertas con llave que él fue abriendo con una tarjeta magnética, hasta llegar a un ala silenciosa, iluminada con luz suave y pintada en tonos apagados. Esta es la unidad de pacientes bajo vigilancia especial, explicó. Aquellos que requieren atención y cuidados constantes. Nos detuvimos ante una puerta marcada con el número 26. Kuznetsov golpeó suavemente y sin esperar respuesta, abrió. Elena Alexandrovna tiene visitas, dijo con voz amable al entrar. La habitación era luminosa y espaciosa, con una gran ventana enrejada que daba a un bosque de pinos. Había una cama cómoda, estanterías repletas de libros y un televisor. A primera vista, parecía la habitación de un sanatorio privado y bien cuidado. Si uno ignoraba la ausencia de objetos punzantes y el hecho de que la puerta solo podía cerrarse desde fuera. Una mujer estaba sentada en un sillón junto a la ventana, tejiendo algo de un hilo azul brillante. Sus dedos se movían con destreza y seguridad. Al oír la voz del doctor, alzó la vista, y vi su rostro, el mismo de la fotografía del expediente, pero vivo, con un leve rubor en las mejillas. Doctor Kuznetsov sonrió cálidamente. Hoy llegó temprano. Estoy terminando una bufanda para María Stepanovna. Se acerca el invierno y la necesitará. Su voz, no la recordaba, pero algo profundo en mí respondió, como una cuerda vibrando al contacto con una nota familiar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un nudo se formó en mi garganta. Mamá, susurré, dando un paso al frente. La mujer me miró y su sonrisa se desvaneció poco a poco. Frunció el ceño tratando de reconocerme como si luchara por rescatar un recuerdo lejano. Tú, empezó a decir, pero se detuvo y volvió la mirada hacia mi padre. De pronto sus ojos se abrieron con asombro. Soltó el tejido y se cubrió la boca con las manos. Vadim, ¿de verdad eres tú? Mi padre avanzó y se arrodilló frente a ella. Sí, Lena, su voz temblaba. Soy yo. ¿Pero cómo? Ella extendió una mano temblorosa y le tocó el rostro, como si no pudiera creer lo que veía. Me dijeron que habías muerto. Tú y la pequeña Tania, en un accidente. No, Lena, mi padre negó con la cabeza, sujetando su mano con fuerza. Estamos vivos. Y Tania está aquí con nosotros. Mi madre volvió su mirada hacia mí y vi cómo poco a poco, la chispa del reconocimiento se encendía en sus ojos. Tania, mi pequeña Tania, se incorporó un poco estirando los brazos hacia mí. Pero eras tan pequeña, solo tenías 5 años. Y ahora tengo 35, dije, arrodillándome al lado de mi padre, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Han pasado 30 años. ¿30 años? Repitió ella, negando con la cabeza, incapaz de asimilarlo. No, no puede ser. Ayer mismo te llevé al jardín de infancia. Llevabas un vestidito azul con cuello blanco. No quería soltarme la mano. Recordé ese vestido. Estaba guardado entre mis cosas de infancia, en una caja en la estantería más alta. Mi padre a veces lo sacaba y lo acariciaba, como si así pudiera sentir el calor de aquellos años perdidos. Sí, mamá, le tomé la mano. Ese fue el día en que desapareciste. Su rostro se contrajo de dolor repentino. Cerró los ojos tratando de retener los fragmentos rotos de su memoria. Volvía caminando a casa. Llovía. Alguien me llamó por mi nombre. Me giré y después oscuridad. Abrió los ojos con el terror congelado en ellos. Después desperté aquí, pero no era esta habitación. Era otra. Blanca, estéril. Había una mujer. Se hacía llamar mi doctora. Me dijo que había tenido un accidente de coche, que sufría amnesia. ¿Margareta Ilyinichna?, preguntó mi padre con suavidad. Mi madre se estremeció. Sí, ese nombre. Decía que me conocía, que éramos amigas de la infancia. Pero yo no la recordaba. Solo los recordaba a ustedes. Pero me dijo que habían muerto. Incluso me mostró recortes de periódico. Todo era mentira, Elena. Mi padre le apretó la mano con firmeza. Te secuestró. Te tuvo encerrada en su clínica, drogada. ¿Pero por qué? Mi madre sacudía la cabeza sin poder comprender. ¿Por qué me hizo esto? Venganza, suspiró mi padre. Venganza contra tu padre.
Contra mí y contra ti por ser hija de Alexander Nikolaevich. Papá, murmuró mi madre con el ceño fruncido intentando entender. ¿Qué le pasó? Murió Lena, dijo mi padre con suavidad. Hace muchos años, un accidente en su laboratorio. Lo recuerdo, dijo ella, frotándose las sienes. Fragmentos. Discutía con una mujer, le gritaba que nunca permitiría que usara su investigación con fines maliciosos. Sacudió la cabeza, su expresión se nubló. No recuerdo más. Pero ya no importa. Mi padre se incorporó y le ayudó a levantarse con delicadeza. Lo importante es que te encontramos, y vamos a sacarte de aquí. ¿Sacarme? Ella miró a su alrededor, confundida. ¿Pero a dónde? No puedo irme. El doctor Kuznetsov dice que estoy enferma y que necesito supervisión constante. Necesitas tratamiento. Intervino finalmente Kuznetsov, con voz cauta. Pero quizás en otro lugar, con métodos centrados en recuperar tu memoria, no en suprimirla. Mi padre le dirigió una mirada fría y cortante. No con los métodos que usaron aquí para mantenerla en un estado de olvido permanente. No puedo comentar los tratamientos prescritos por mis predecesores, musitó Kuznetsov, bajando la vista. Pero estoy dispuesto a colaborar en la transferencia de la paciente al centro que ustedes elijan. Solo necesitamos preparar la documentación. La documentación puede esperar, zanjó mi padre. Elena, ¿puedes caminar? Debemos irnos cuanto antes. Mi madre dudó, pero finalmente asintió. Sí, pero necesito recoger mis cosas. Solo lo esencial, dije, mirando alrededor. ¿Dónde están tus ropas? Ella señaló un pequeño armario. Lo abrí y encontré algunos vestidos sencillos, una bata y unas zapatillas, lo mínimo para una vida confinada entre 4 paredes. Ponte algo abrigado, le dije mientras sacaba un vestido azul oscuro y un cardigan. Hace frío afuera. Mientras ella se vestía detrás de un biombo, mi padre no apartaba la vista del doctor Kuznetsov, como si en cualquier momento esperara que interviniera. Sin embargo, Kuznetsov permanecía inmóvil, cabizbajo, resignado ante lo inevitable. Sabe que esto podría traerle consecuencias, murmuró en voz baja. Valentina Petrovna es una mujer poderosa. Tiene muchas conexiones. Yo también tengo contactos, doctor, replicó mi padre con frialdad. Y, a diferencia de ella, yo estoy del lado de la ley. Le aconsejo que elija con cuidado a quién apoyar. Cuando comience la investigación, su cooperación será tenida en cuenta. Mi madre salió entonces de detrás del biombo, vestida con el vestido y el cardigan, sosteniendo una pequeña bolsa entre las manos. Estoy lista, dijo, aunque sus ojos delataban el miedo. Vadim, ¿estás seguro de que me dejarán marchar? Me dijeron que era peligrosa, que podría hacerme daño o dañar a otros. Era una mentira, Lena, contestó mi padre, acercándose para colocar con suavidad sus manos sobre sus hombros. Te tuvieron aquí contra tu voluntad. Te drogaron para borrar tus recuerdos. Pero eso se acabó. Ahora nos vamos. Se volvió hacia la puerta. Pero en ese instante unas voces fuertes resonaron en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y apareció Valentina Petrovna, flanqueada por 2 corpulentos guardias de seguridad vestidos de traje. «Lo sabía», exclamó, fulminándonos con la mirada. «Vorontsov, ¿cómo te atreves a presentarte aquí? Esto es propiedad privada, no tienes ningún derecho». «Tengo todo el derecho del mundo a llevarme a mi esposa», respondió mi padre con calma, situándose delante de mi madre de manera protectora. «¿Y usted, Valentina Petrovna, deberá responder por 30 años de encarcelamiento ilegal? Y por mucho más». «Tu esposa», soltó Valentina con una risa seca y despectiva. «Tu esposa murió hace décadas, coronel. Esta mujer es una paciente psiquiátrica bajo mi tutela. Los guardias os sacarán de inmediato o llamaré yo misma a la policía». «Llámelos», dijo mi padre, esbozando una ligera sonrisa. «Me encantará explicarles cómo secuestró a Elena Vorontsova, falsificó documentos y la mantuvo drogada durante 30 años. Disparates», bufó Valentina. «No tienen pruebas. Dispongo de toda la documentación que demuestra que se trata de una paciente con graves trastornos psiquiátricos, que requiere cuidados constantes y supervisión». Se volvió hacia uno de los guardias. «Llama a la policía y saca a estas personas de aquí. Están alterando a la paciente». Los guardias dieron un paso al frente, pero entonces escuchó una voz tranquila y firme. «Valia, ¿cómo pudiste?» Todos nos giramos hacia mi madre. Estaba erguida, la espalda recta,
los ojos ahora libres de miedo y confusión, llenos en cambio de lucidez y de una furia contenida. «Lena», balbuceó Valentina, pálida como la cera. «Tú, recuerdas». «No todo», negó mi madre con la cabeza, «pero sí lo suficiente. Recuerdo cómo viniste aquella tarde lluviosa, cómo me llamaste diciendo que necesitabas contarme la verdad sobre la muerte de mi padre». Valentina se humedeció nerviosamente los labios. «Estás delirando, Lena. Eso es producto de tu enfermedad. Recuerdo que me dijiste que mi madre no murió de un infarto, como dijeron, sino que se quitó la vida tras enterarse de la infidelidad de mi padre», prosiguió mi madre, ignorándola, «y que la misma persona asesinó a mi padre cuando se negó a vender su fórmula». «Basta», gritó Valentina fuera de sí. «Llévensela de inmediato, sedátenla. No la toquen». La voz de mi padre era baja, pero tan firme que los guardias se quedaron petrificados. «Doctor Kuznetsov, ¿me escucha? La paciente está recuperando la memoria. Esto representa un avance decisivo en su tratamiento. ¿De verdad permitirá que lo interrumpan?» Kuznetsov miraba de uno a otro, indeciso, incapaz de tomar partido. «Creo que, desde el punto de vista médico, la paciente por fin debería poder expresarse por sí misma», dijo al fin, quitándose las gafas. «La recuperación de recuerdos reprimidos es, de hecho, un signo positivo. Estás despedido», siseó Valentina entre dientes, con efecto inmediato. «Y olvídate de volver a ejercer la medicina». «No tan deprisa, Valentina Petrovna», se oyó una nueva voz desde la puerta. Nos volvimos y vimos a la capitana Sokolova, acompañada por 2 agentes uniformados. «Creo que esta conversación debería continuar en un entorno más oficial», declaró, avanzando mientras le entregaba un documento a Valentina. «Se trata de una orden para iniciar un proceso penal por la detención ilegal de la ciudadana Elena Alexandrovna Vorontsova, así como una orden de arresto contra usted, Valentina Petrovna. Tiene derecho a guardar silencio». «Esto es absurdo», protestó Valentina, pálida pero recomponiéndose rápidamente. «No tienen ninguna prueba. Esta mujer es una paciente anónima que ingresó aquí hace 15 años desde la clínica de mi madre. Toda la documentación está en regla y su tratamiento fue aprobado por un comité médico. Exactamente, desde la clínica de su madre», remarcó con dureza la capitana Sokolova. «La misma clínica donde, como hemos comprobado, se falsificaron expedientes y documentos. Afortunadamente, tenemos testigos dispuestos a declarar, antiguos empleados». Al oír esto, vi cómo un tic nervioso le crispaba el rostro a Valentina. Miró rápidamente a los guardias como si valorara intentar escapar, pero enseguida desistió. «Mi abogado se encargará de sus testigos», escupió. «Mientras tanto, no pienso ir a ninguna parte. Sufro del corazón, tengo la tensión alta, necesito medicación, el médico la examinará en comisaría», respondió Sokolova con calma. «Le recomiendo que colabore y no agrave su situación resistiéndose». Uno de los agentes avanzó para sujetarla, pero la capitana levantó la mano. «No será necesario. Estoy segura de que Valentina Petrovna comprende perfectamente la gravedad de su situación». Valentina se volvió hacia nosotros, con los ojos llameantes de odio. «Todos vais a arrepentiros», siseó. «Cada uno de vosotros», se giró hacia los guardias. «¿A qué esperáis? Llamad a Vadim Semyonovich. Decidle que venga a comisaría inmediatamente con los documentos, y llamad a Sergei. ¿Dónde está cuando más lo necesito?» «Me temo que Sergei Valentinovich no está disponible en este momento», contestó mi padre con frialdad. «Según la información que manejo, ya ha embarcado en su vuelo a Estambul. Está huyendo, dejándola a usted sola para enfrentarse a las consecuencias». Esas palabras golpearon a Valentina con más fuerza que cualquier amenaza de arresto. Se tambaleó, llevándose la mano al pecho. «Sergei no podría, él nunca», balbuceó, incrédula. «Oh, claro que sí», dije yo, al fin encontrando mi voz. La miré directamente a los ojos. A la mujer que había convertido mi vida en un infierno. Siempre ha sido un cobarde, Valentina Petrovna. Siempre eligió el camino más fácil. Y ahora no hay escapatoria, solo queda el abismo. La capitana Sokolova asintió a los agentes, que comenzaron a escoltar a Valentina hacia la salida. En el umbral, ella se volvió y lanzó a mi madre una última mirada. «Lena, ¿recuerdas nuestro pacto?»,
¿Recuerdas lo que les ocurre a quienes rompen su palabra? Mi madre se estremeció, los ojos abiertos de par en par por el miedo. No la escuches, le dije, tomando su mano. Todo eso quedó en el pasado. Ya no puede hacerte daño. Llévensela, ordenó la capitana Sokolova. Valentina Petrovna fue escoltada fuera de la sala. Cuando la puerta se cerró tras ella, mi madre se desplomó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. No puedo creerlo, susurró. Todos estos años, 30 años. Mi padre se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con delicadeza. Ya terminó, Lena. Vamos a llevarte a casa. Verdaderos médicos te ayudarán a recuperar la memoria y a volver a una vida normal. ¿De verdad podrá retomar una vida normal? Pregunté en voz baja, volviéndome hacia el doctor Kuznetsov, que permanecía de pie observando la escena con visible conmoción. Él suspiró profundamente. Es difícil saberlo. La amnesia de su madre no solo es consecuencia del trauma físico, sino también de años de tratamientos farmacológicos específicos. La terapia de supresión de memoria se inició en la clínica Neuromed y continuó aquí. ¿Quiere decir que la drogaban deliberadamente para que no recordara su pasado? Sentí como la rabia me invadía. No puedo afirmarlo con certeza absoluta, respondió el doctor, ajustándose las gafas con nerviosismo. Yo trabajo aquí desde hace apenas 3 años. El plan terapéutico fue establecido mucho antes de mi llegada. Yo solo seguía los protocolos existentes. Sin embargo, viendo la rapidez con la que los recuerdos han comenzado a resurgir tras suspender la medicación, sí, es algo que despierta ciertas sospechas. ¿Cuánto tiempo lleva sin recibir la medicación?, preguntó mi padre, sin apartar la vista del rostro de mi madre. Aproximadamente 1 semana, murmuró Kuznetsov, bajando la mirada con culpabilidad. Hubo un problema con el suministro. La medicación es rara y experimental. Estábamos esperando un nuevo lote y, durante esa semana sin tratamiento, empezó a recordar. Así que resultó ser una señal positiva, comentó mi padre en voz baja, pensativo. En ese momento, la capitana Sokolova regresó a la habitación. Valentina Petrovna ha sido trasladada a la comisaría, informó. Necesitaré tomar declaración a todos los presentes. Pero antes, se dirigió a mi madre. Elena Alexandrovna debe someterse a un examen médico. Ya he llamado a un equipo de médicos independientes. Están en camino. ¿Por qué?, frunció el ceño mi padre. Para garantizar la base probatoria, explicó la capitana con calma. Necesitamos una evaluación oficial de su estado físico y mental, así como pruebas del uso prolongado de determinados fármacos. Sin esto, el caso podría desmoronarse en los tribunales. Kravtsova cuenta con abogados muy influyentes y buenas conexiones. Aceptamos el examen, asintió mi padre. Pero quiero que haya un médico de nuestra confianza presente. Por supuesto, respondió la capitana. Pueden invitar a cualquier especialista en quien confíen. También les recomiendo encarecidamente contratar a un abogado. Se avecina una batalla legal muy dura. Luego se volvió hacia el doctor Kuznetsov. Y en cuanto a usted, doctor, tendremos una conversación aparte. Necesito revisar toda la documentación relativa a esta paciente así como los protocolos generales de funcionamiento de este centro. Kuznetsov asintió, nervioso, y salió de la habitación junto a la capitana. Nos quedamos solos, mi padre, mi madre y yo, juntos por primera vez en 30 años. ¿Qué pasará ahora?, preguntó mi madre en voz baja, mirándonos con una mezcla de esperanza y temor. Ahora nos vamos a casa, dijo mi padre, apretando suavemente su mano. Tania vive en Moscú. Tiene su propio apartamento. Yo también estoy en Moscú. Estaremos cerca. Los médicos te ayudarán a recuperarte, a recobrar la memoria. ¿Y si no lo logro?, susurró ella con los ojos llenos de miedo. ¿Y si quedo incompleta, con vacíos en lugar de recuerdos? Entonces crearemos nuevos recuerdos, respondí con firmeza, sentándome a su lado. Día tras día, reconstruiremos el pasado. Y aunque no lo logremos del todo, te amaremos tal como eres. Mi madre me miró sorprendida. Has crecido tanto, Tania, tan fuerte y madura, dijo, negando con la cabeza. En mi mente, sigue siendo la niña de las trenzas que tenía miedo a la oscuridad y pedía cuentos antes de dormir. He crecido, mamá, sonreí, sintiendo las lágrimas subir a mi garganta. Pero, en el fondo, sigo siendo aquella niña que esperaba que su madre volviera a casa para contarle una historia.
Nos quedamos en silencio, tomándonos de las manos hasta que alguien llamó a la puerta. Era Mijail, el colega de mi padre que nos había acompañado. Vadim Sergeyevich, traigo novedades, dijo. Sergei Kravtsov ha sido detenido en el aeropuerto. Lo sorprendieron con una gran cantidad de dinero en efectivo y documentos de propiedades en el extranjero. Lo están llevando a la misma comisaría que a su madre. Mi padre asintió. Gracias, Misha. Eso significa que todo sigue según lo previsto. ¿Según lo previsto? Lo miré sorprendida. ¿Sabías que intentaría escapar? Lo sospechaba. Se encogió de hombros mi padre. Sergei siempre fue débil. Era evidente desde el principio. Apenas surgieron problemas, intentó salvarse, dejando a su madre enfrentarse sola a las consecuencias. Un comportamiento típico de un cobarde y un egoísta. Sergei, mi madre frunció el ceño. Es tu marido, Tania. Asentí. Sí, mamá. Pronto será mi exmarido. Estoy iniciando los trámites de divorcio. ¿Te casaste con el hijo de Valentina?, preguntó mi madre con los ojos desbordados de desconcierto. ¿Cómo? ¿Por qué? Es una historia larga, suspiré. Yo no sabía quién era ella en realidad, y quizás Sergei tampoco lo supiera todo. Él lo sabía. Intervino mi padre con frialdad. Quizá no conocía cada detalle, pero sí lo suficiente para comprender el panorama general. De lo contrario, ¿por qué ocultar la existencia de tu propio apartamento? ¿Por qué mentir durante 15 años y manipularte financieramente? No, estaba implicado desde el principio. Guardé silencio, reflexionando. Resultaba difícil creer que Sergei no supiera nada. Todos esos años de comportamiento extraño de Valentina Petrovna, su odio inexplicable hacia mí, las maniobras financieras, él, al menos, debió sospechar. Creo que lo recuerdo, dijo de pronto mi madre. Un niño pequeño, de cabello oscuro. Iba a la clínica con Valentina. Ella le decía, mira, esa es la tía que hizo llorar a tu abuela. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar aquellas palabras. Criar a un hijo en el odio, envenenarle el alma con la creencia de que alguien injustamente recluido era el responsable del dolor de la familia. ¡Qué lógica tan retorcida! Quizás para Sergei, al principio todo fue un juego. Continuó mi madre, con la mirada perdida, como si contemplara fragmentos de un pasado lejano. Primero un juego, luego una costumbre. Y finalmente comprendió que ya era cómplice. Para entonces era demasiado tarde para dar marcha atrás, así que decidió profundizar en su traición, casándose con la hija de la mujer a la que su familia había encarcelado. Solté una carcajada amarga. ¡Qué ironía! Tal vez fue idea de Valentina. Añadió mi padre pensativo. Tenerte cerca, vigilarte, asegurarse de que no descubrieras nada. La idea me estremeció. ¿Podía ser que mi matrimonio hubiese sido parte de un plan desde el principio? ¿Que Sergei me hubiese elegido no por amor, sino como una estrategia calculada para controlar a la hija de Elena Vorontsova? Si así era, entonces aquellos 15 años, cada momento que parecía auténtico, su sonrisa, sus caricias, sus palabras tiernas, no habían sido más que una representación, una máscara. No te atormentes, Tania, me dijo mi madre con dulzura, como si leyera mis pensamientos. No podemos cambiar el pasado, solo nos queda el futuro. Y eso es lo verdaderamente importante. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Esta vez entró la capitana Sokolova, acompañada de 2 hombres y una mujer vestidos con batas blancas. Elena Alexandrovna se dirigió a mi madre. Estos son peritos independientes que realizarán un examen médico. Si no le importa, quisieran comenzar ahora. Mi madre asintió, aunque con una mirada de ansiedad hacia mi padre. Estaré aquí mismo, le prometió él. Y yo también, añadí. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una espera tensa. Los médicos la examinaron, le realizaron pruebas y le formularon decenas de preguntas. Mi padre permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniéndole la mano, calmándola cuando se ponía nerviosa o se perdía en sus recuerdos. Los observaba, invadida por una mezcla extraña de alegría, dolor y una tristeza dulce y amarga. 30 años. Tantos momentos robados, tanta felicidad negada. Y sin embargo, se habían reencontrado. Ahora tenían la oportunidad, aunque frágil, de recuperar, al menos en parte, aquello que les fue arrebatado. Al finalizar el examen, el médico principal se apartó para hablar con la capitana Sokolova y con mi padre.
Yo permanecí junto a mi madre, que descansaba exhausta sobre la almohada. «Te pareces tanto a mí cuando era joven», me dijo de pronto, estudiando mi rostro. «Los mismos ojos, la misma curva en las cejas, solo que tu carácter es el de tu padre, testarudo, firme», sonreí. «¿Me recuerdas de niña? ¿Cómo sabes cómo soy ahora?» «Lo veo», respondió simplemente. «En tu forma de moverte, de hablar, de mirar el mundo. Eres fuerte, Tania, más fuerte de lo que yo jamás fui». «Tú también eres fuerte, mamá», dije, apretándole la mano. «Sobreviviste. Conservaste tu mente a pesar de los fármacos y las manipulaciones. No te rendiste». Ella negó suavemente. «Sí me rendí, Tania, muchas veces. Pero siempre hubo algo dentro de mí que resistía. Una parte que recordaba a ti y a tu padre, que se aferraba a la verdad incluso cuando mi mente estaba nublada. Mi padre y la capitana Sokolova regresaron. Por la expresión de mi padre, comprendí que las noticias eran agridulces. «¿Qué dijeron los médicos?», pregunté. «Elena requiere un tratamiento complejo», respondió él, sentándose a su lado. «Los años de medicación psicotrópica han dejado secuelas, pero el pronóstico es moderadamente optimista. Su memoria podría recuperarse por completo, o solo en parte, dependerá de muchos factores. Lo más importante», añadió la capitana Sokolova, «es que el examen ha confirmado el uso de fármacos para suprimir la memoria. Esto será una prueba clave en el juicio. Los doctores también encontraron señales de una antigua lesión cerebral traumática que parece haber sido provocada intencionadamente». «Valentina me golpeó con un objeto pesado», susurró mi madre. «Aquella noche, cuando volvía del trabajo, recuerdo la lluvia, el dolor repentino y luego la oscuridad. Mi padre apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Pagará por todo», dijo entre dientes. «Por cada día, por cada minuto de tu sufrimiento. Prepararemos todo el material necesario para abrir un proceso penal», asintió la capitana Sokolova. «Pero por ahora, la prioridad es la seguridad y el tratamiento de Elena Alexandrovna». «¿Dónde planean llevarla?» «A mi casa», respondió mi padre. «Después, tras consultar con los especialistas, quizá un centro de rehabilitación». «Está bien», dijo la capitana, anotando en su libreta. «Organizaré toda la documentación necesaria para el alta. Tardará aproximadamente 1 hora». Cuando se marchó, volvimos a quedarnos los tres a solas. «Tengo miedo», confesó de pronto mi madre. «Me asusta regresar al mundo. 30 años, Vadim. No sé nada de lo que ha pasado, computadoras, teléfonos, política, acontecimientos. ¿Cómo voy a vivir? Un día a la vez», respondió mi padre con ternura, acariciándole la mejilla. «Paso a paso. Estaremos a tu lado, te ayudaremos a adaptarte. Todo saldrá bien, Lena. ¿Y tu trabajo?», preguntó ella preocupada. «¿Sigues en servicio?». «No», sonrió él. «Me jubilé hace 3 años. Ahora soy coronel en la reserva. Hago trabajos de consultoría. A veces doy conferencias en la academia. Tengo tiempo de sobra para estar contigo». Entonces me miró a mí. «¿Y tú? ¿Tienes hijos?». Negué con la cabeza. «No, mamá. No se dio. Todavía no es tarde», dijo con una leve sonrisa. 35 es una edad maravillosa. Aún tienes tiempo de ser madre. Y yo, de ser abuela. Aquella frase tan sencilla en una conversación entre madre e hija me hizo tomar conciencia, de golpe, de lo imposible que parecía todo aquello. Volví a tener madre. Aquella mujer que durante 30 años había sido solo un recuerdo difuso de mi infancia estaba ahora a mi lado, hablando del futuro, de nietos. Todo se sentía como un hermoso sueño irreal. «Aún tenemos tiempo», dije, apretando su mano. «Tenemos todo un futuro por delante». En ese momento alguien llamó a la puerta. Era Mijail. «Vadim Sergeyevich, necesitamos hablar con urgencia», dijo, lanzando una mirada inquieta hacia mi madre. Mi padre frunció el ceño pero salió al pasillo. Regresó 1 minuto después, con el rostro sombrío y serio. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «Es Valentina Petrovna», respondió negando con la cabeza. «Ha exigido un abogado quien ya ha presentado una solicitud para cambiar la medida cautelar alegando problemas de salud». «¿Y Sergei?», dudó un instante mirándome. «¿Qué pasa con Sergei?», me tensé. «Alega que no sabía nada sobre la situación de tu madre, que fue engañado igual que tú y que está dispuesto a cooperar con la investigación a cambio de una reducción de pena». No supe qué sentir.
Alivio porque tal vez Sergei no fuera cómplice activo. ¿Ira al verlo dispuesto a traicionar a su propia madre para salvarse? ¿O simplemente un profundo cansancio ante tantas mentiras y manipulaciones? ¿Le crees?, preguntó mi madre con suavidad, estudiando el rostro de mi padre. Él guardó silencio un instante, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No, respondió al fin. Pero eso no importa. Lo que importa es que esté dispuesto a testificar. Eso ayudará en el proceso. Y sus verdaderas intenciones. Mi padre se encogió de hombros. El tiempo lo dirá. Asentí. Realmente daba igual si Sergei mentía o decía la verdad. Lo esencial era que se hiciera justicia y que mi madre recuperara, al fin, su libertad y la posibilidad de reconstruir su vida. «Es hora de irnos», dijo mi padre, mirando su reloj. La capitana Sokolova debía de haber terminado los trámites. Ayudó a mi madre a levantarse con delicadeza. Yo recogí las pocas pertenencias que ella quería llevar, la fotografía de una mujer, quizá una enfermera de la institución, un libro de poesía y la bufanda que estaba tejiendo. Cuando salimos al pasillo, la capitana Sokolova nos esperaba con una carpeta de documentos. «Todo está listo», anunció. «Elena Alexandrovna ha sido oficialmente dada de alta. He organizado una escolta para acompañarlos a Moscú por precaución. Los historiales médicos han sido incautados para la investigación. Yo conservo copias». «Gracias, capitana», asintió mi padre. «Nos ha ayudado enormemente. Solo cumplo con mi deber», respondió ella con una leve sonrisa. Y para ser sincera, hacía tiempo que no veía un caso tan impactante. Pueden estar seguros de que llegaré hasta el final. Salimos del centro al brillante sol. Mi madre se detuvo, entrecerrando los ojos y llevándose la mano a la frente para protegerse. «¡Qué luz tan intensa!», susurró. «Hace tanto que no salía al exterior con este clima. Solo nos dejaban salir al atardecer o en días nublados». Aquellas simples palabras, más dolorosas que cualquier reproche, me recordaron todo lo que había soportado. 30 años sin sol, sin libertad, sin el derecho a decidir. «Ahora podrás salir cuando quieras», le dije, tomándola del brazo, a cualquier hora, de día o de noche. «Nadie volverá a decirte lo que debes hacer». Subimos al coche, mi padre al volante, mi madre y yo, en el asiento trasero. Una patrulla policial nos seguía de cerca. Cuando las puertas de la institución quedaron atrás, mi madre respiró hondo, se recostó en el asiento y cerró los ojos. «Soy libre», susurró. Finalmente, libre. Contemplé por la ventanilla los árboles que pasaban veloces, el cielo azul y las nubes que flotaban plácidas, y pensé en los extraños giros del destino. Apenas ayer por la mañana, yo era una mujer desdichada, viviendo en una casa con una suegra que me despreciaba, un marido que no me amaba y sin esperanza alguna de un futuro mejor. Y hoy, regresaba a casa con mi padre y con la madre que durante tanto tiempo había creído perdida para siempre. El destino, que nos había jugado una broma cruel 30 años atrás, parecía ahora dispuesto a enmendar su error y devolvernos lo que nos había arrebatado. Aún nos aguardaban innumerables retos: el tratamiento de mi madre, el juicio contra Valentina Petrovna, mi divorcio de Sergei. Sin embargo, sentía una serenidad inesperada, como si, finalmente, todo hubiera encontrado su lugar y la vida recobrara sentido. Mi madre dormitaba suavemente, con la cabeza apoyada en mi hombro. La rodeé con mi brazo con cuidado, temerosa de despertarla, pero necesitando sentir su calor, asegurarme de que era real, de que verdaderamente estaba allí conmigo. Mi padre me miró a través del retrovisor y esbozó una leve sonrisa. En sus ojos vi reflejado el mismo sentimiento que me embargaba, una mezcla de felicidad, alivio y una callada alegría por la justicia finalmente recuperada. Delante se extendía Moscú, una nueva vida y 1000 preguntas aún sin respuesta. Pero en ese instante, éramos una familia, reunida tras 30 años de separación. Y eso era lo único que importaba. El coche avanzaba suavemente por la autopista, alejándonos del pasado y conduciéndonos hacia un futuro que aún estaba por construirse. Moscú nos recibió con sus luces vespertinas y el murmullo inconfundible de una gran ciudad. Mi madre despertó al llegar al centro, contemplando con asombro el paisaje urbano transformado. «¿Cuánto ha cambiado todo?», susurró, mirando los altos edificios y los brillantes letreros de neón.
Recuerdo una Moscú muy distinta, 30 años, toda una vida. Mi padre la ayudó a bajar del coche frente al edificio de su apartamento. Te acostumbrarás, Lena. Todo irá bien. La tranquilizó. Su apartamento resultó acogedor y luminoso. Yo nunca había estado allí. Después del divorcio de mis padres, apenas nos veíamos y ni siquiera sabía dónde vivía. Mi madre se movía con cautela por las habitaciones, tocando los muebles y observando detenidamente las fotografías en las paredes. Esa soy yo. Se detuvo ante una foto de una mujer joven con una niña pequeña en brazos. Así es, se acercó mi padre. Tenías 23 años y Tania 1 año y medio. Fue en el Parque Sokolniki. ¿Lo recuerdas? Ella miró la fotografía largo rato con el ceño fruncido. Hay algo que me resulta familiar, dijo despacio. Pero es como mirar a través de una niebla. No lo fuerces, le dije, rodeándola con mi brazo. Deja que los recuerdos vuelvan poco a poco. 1 hora después de instalarnos, llegó el doctor Andreev, el médico de cabecera de mi padre. Habló largamente con mi madre, le hizo preguntas y revisó sus reflejos. Su estado es estable, nos informó luego, pero necesitará consultas con un psiquiatra y un neurólogo. Les daré los contactos de excelentes especialistas. Lo más importante ahora es el descanso, el apoyo de la familia y una adaptación progresiva. Los días siguientes estuvieron llenos de cuidados y múltiples gestiones. Mi padre tomó un permiso para permanecer a su lado. Yo también me quedé en casa, aprovechando mis días acumulados. La acompañamos a consultas médicas, resolvimos trámites y le compramos ropa. Después de 30 años, había olvidado lo que significaba tomar decisiones por sí misma. Me siento como una niña, confesó una noche mientras tomábamos té en la cocina. Todo me parece tan complicado y ajeno. Es normal, la consoló mi padre. Solo necesitas tiempo. Una noche sonó el teléfono muy tarde. Mi padre habló largo rato y su semblante se ensombreció cada vez más. ¿Qué ha pasado?, pregunté cuando por fin colgó. Valentina Petrovna, contestó llevándose la mano a la frente. Su abogado ha conseguido que le concedan arresto domiciliario por supuestos problemas cardíacos graves. Pero eso no es cierto, exclamé, indignada. En la clínica parecía perfectamente sana. Dinero y contactos, respondió mi padre con una mueca amarga. Pero eso no significa que vaya a escapar de la justicia. La investigación sigue su curso. ¿Y Sergei?, preguntó mi madre. Tiene prohibido salir del país, explicó mi padre. Está colaborando activamente con la investigación, revelando todo lo que sabe sobre las maniobras de su madre. Evidentemente, intenta salvarse a toda costa. Pensé en mi esposo, con quien compartí 15 años de mi vida. ¿Lo había conocido realmente tan poco? Había sido toda nuestra vida en común una farsa y yo simplemente una pieza más en el juego de alguien. No te atormentes, Tania, dijo mi madre suavemente, como si pudiera leer mis pensamientos. El pasado no se puede cambiar. Lo importante es que tenemos un futuro. Al día siguiente decidí volver a mi casa para recoger mis pertenencias. Mi padre quiso acompañarme, pero me negué. Necesitaba cerrar ese capítulo por mí misma. La casa donde había vivido 15 años me resultó extraña, ajena y fría. Sergei ya no estaba. Se alojaba en un hotel mientras esperaba el juicio. En su habitación encontré documentos de un apartamento del que nunca había oído hablar. Un piso de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, registrado a su nombre antes de nuestro matrimonio. 15 años de mentiras. 15 años viviendo en una casa donde no era bienvenida, donde solo era una invitada tolerada. Y todo ese tiempo, él tenía un lugar donde podríamos haber formado una familia de verdad. Recogí mis cosas, mis documentos y algunas fotografías. En un armario descubrí una caja llena de mis dibujos de la infancia. Resultaba extraño que un hombre capaz de tanta traición hubiera conservado aquellos garabatos infantiles. Estaba a punto de salir cuando sonó el timbre. En el umbral apareció nuestra vecina, la tía Clava. «Tanchka, querida», exclamó llevándose las manos al pecho. «Escuché que encontraron a tu madre». «¿Es cierto?» «Es cierto, tía Clava», respondí, sin sorprenderme de que la noticia ya se hubiese propagado por el barrio. «Está viva. La encontramos». «Gracias a Dios», dijo la anciana persignándose. Siempre supe que no podía haberse desvanecido así. Era una mujer tan buena, tan bondadosa.
Pero esa Valentina frunció la nariz con desprecio. Siempre hablaba mal de tu madre. Pensé que solo era amargura porque su hijo se casó con una divorciada. Pero ahora veo, continué yo completando su frase, que en realidad conocía la verdad desde el principio. Y mintió todos estos años. No te preocupes, hija, dijo la tía Clava tomándome la mano con ternura. La justicia prevalecerá. Y ahora volverás a vivir con tu madre. ¡Qué maravilla! Tantos años perdidos. La agradecí y me despedí. En la calle me encontré con varios vecinos más. Todos preguntaban por mi madre y expresaban su solidaridad. Muchos la recordaban y siempre se habían preguntado por su misteriosa desaparición 30 años atrás. Al volver al apartamento de mi padre, encontré a mi madre sentada junto a la ventana leyendo mi viejo libro de cuentos. Lo encontré en tu bolso, me explicó. ¿Recuerdas? Cada noche me pedías que te leyera La Cenicienta, siempre la misma historia. Lo recuerdo, respondí, sentándome a su lado. Siempre creíste que el bien triunfaría sobre el mal, y tenía razón, sonreí. Mi madre cerró el libro y me devolvió la sonrisa. Solo ha tardado 30 años, pero al final la justicia ha prevalecido. Mi padre entró en la habitación con té y noticias. Llamó la capitana Sokolova, anunció. La investigación avanza rápidamente. Han encontrado nuevas pruebas, registros financieros, correspondencia. Valentina Petrovna y Sergei podrían enfrentarse a penas severas. ¿Y qué pasará con la residencia?, preguntó mi madre. La cerrarán, contestó mi padre, dejándose caer en su sillón. Han encontrado a otros pacientes que también estaban retenidos ilegalmente. Por desgracia, la mayoría ya no puede contar su historia. La noticia me dejó atónita. ¿Cuántas vidas había destruido Valentina Petrovna? ¿Cuántas familias destrozadas? No fuimos los únicos, dijo mi madre suavemente. A veces escuchaba a las enfermeras hablar de pacientes especiales. La fiscalía está investigando todo ahora. La tranquilizó mi padre, tomándole la mano. Lo más importante es que tú estás libre, que estamos juntos de nuevo. Aquella noche hablamos durante horas, contándole a mi madre todo lo que había ocurrido a lo largo de los años. Ella escuchaba con atención, a veces hacía preguntas, otras veces solo asentía, intentando asimilar cuánto había cambiado el mundo. Me perdí toda tu vida, Tatiana, me dijo antes de acostarse. Tu infancia, tu juventud, tu primer amor, tu boda. No estuve allí cuando más me necesitabas, pero ahora estás aquí, respondí abrazándola. Y tenemos tiempo para recuperar lo perdido. Aquella noche dormí en mi antigua habitación de niña, en casa de mi padre. Él insistió en que no volviera a mi apartamento vacío. Acostada allí, reflexioné sobre lo extraña que es la vida. Todo lo que había creído mi realidad, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, resultó ser una ilusión. Y aquello que pensé perdido para siempre, mi madre, una familia verdadera, el amor, había regresado a mí como un milagro. 3 meses después estaba sentada en una sala de audiencias, presenciando el juicio de Valentina Petrovna Kravtsova. Se la veía envejecida, pero aún mantenía una altivez desafiante, negándose a reconocer su culpabilidad hasta el final. Solo intenté ayudar a una mujer enferma, declaró ante el juez. Elena Vorontsova estaba en estado crítico. Necesitaba cuidados constantes. Le brindé el mejor tratamiento posible. ¿Tratamiento con fármacos que suprimen la memoria? ¿Aislamiento de su familia? ¿Documentos falsificados?, replicó con firmeza el fiscal. Actué con las mejores intenciones, insistió ella, obstinada. Junto a ella estaba sentado Sergei, mi exmarido. Nuestro divorcio se había finalizado un mes antes. Él no se opuso, consciente de que cualquier resistencia sería inútil. Ahora, declaraba contra su propia madre, detallando sus fraudes financieros y cómo me había extorsionado durante años, ocultando incluso la existencia de su propio apartamento. Mi madre me convenció de que era necesario, dijo, evitando mirarme, que debía vigilar a Tatiana para que no descubriera la verdad sobre su madre. Yo creía que era algo temporal, una medida temporal que duró 15 años, replicó el juez con ironía. Sergei guardó silencio, dándose cuenta de lo absurdo de sus justificaciones. Mi madre permanecía a mi lado, escuchando con serenidad. En esos meses se había transformado, estaba físicamente más fuerte y segura de sí misma.
Su memoria regresaba poco a poco, aunque en fragmentos, sin embargo. Los médicos eran optimistas. ¿Lo lamentas?, susurró ella, dirigiendo una breve mirada hacia Sergei. No, respondí con sinceridad. Solo lamento el tiempo perdido. El juicio duró 2 días. Uno tras otro, testificaron antiguos empleados del centro, peritos independientes y la capitana Sokolova, confirmando la culpabilidad de Valentina Petrovna. Las pruebas eran irrefutables. La sentencia se dictó un viernes. Valentina Petrovna Kravtsova fue condenada a 12 años de prisión por múltiples cargos, entre ellos detención ilegal, lesiones graves, fraude y falsificación de documentos. Sergei, por su cooperación con la investigación, recibió una condena suspendida de 5 años. «Se ha hecho justicia», dijo mi padre al salir del tribunal. «Sí», coincidió mi madre, alzando la vista hacia el cielo, donde flotaban nubes blancas. Por fin, aquella noche celebramos el desenlace en un pequeño y acogedor restaurante cercano a casa. De fondo sonaba música suave. Mi madre probó un plato que no había degustado en 30 años, maravillándose con los sabores. «¿Sabes?», dijo tomando un sorbo de vino, «estos últimos meses han sido para mí una verdadera revelación. Siento como si hubiera renacido». «Y nosotros también», respondió mi padre, alzando su copa. «Por una nueva vida y por volver a estar juntos. Brindamos por los nuevos comienzos, por la justicia y por la certeza de que tarde o temprano, toda verdad sale a la luz». Hoy, 1 año después, puedo decir que volvimos a ser una familia. Mi madre vive con mi padre. Nunca se volvieron a casar oficialmente, pero su relación está llena de ternura y de un cariño profundo y sincero. Su memoria ha regresado casi por completo, aunque ciertos momentos permanecen envueltos en una suave neblina. Yo me mudé a un nuevo apartamento y comencé un nuevo trabajo. Hace poco conocí a un hombre maravilloso, un médico del centro de rehabilitación donde mi madre recibió tratamiento. Él conoce toda nuestra historia y la acepta con empatía y comprensión. «Ahora sí eres feliz», me dijo mi madre cuando le hablé de Mijail. «Lo veo en tus ojos». «Sí», sonreí. «Soy feliz. Por primera vez en muchos años». Valentina Petrovna cumple su condena en una prisión de máxima seguridad. Nos ha enviado varias cartas pidiendo ayuda, pero no las leemos. El pasado debe quedarse en el pasado. El centro geriátrico fue clausurado y sus responsables respondieron ante la justicia. Varias familias, como la nuestra, lograron reencontrarse con seres queridos a los que creían perdidos para siempre. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si la verdad no hubiera salido a la luz. Quizás habría seguido viviendo en la casa de Valentina Petrovna, ignorando que mi madre estaba viva. Quizás ella habría muerto allí, sin volver a ver a su hija ni recuperar sus recuerdos. Pero el destino decidió otra cosa. La justicia, aunque tardía, finalmente triunfó. 30 años, una eternidad. Y ahora tenemos un futuro que pensamos aprovechar plenamente, recuperando cada instante perdido. Ayer, mi madre me entregó mi antiguo libro de cuentos infantiles, el mismo que me leía antes de dormir. «Para tus futuros hijos», me dijo. «Para que sepan que la bondad siempre vence al mal. A veces solo hay que saber esperar y nunca rendirse». Tomé el libro y pensé que muy pronto, quizás, volvería a leer cuentos antes de dormir, pero esta vez a mi propio hijo. Y mi madre estaría ahí también, como abuela, para recordarle a su nieto la importancia de creer en la justicia y de no perder jamás la esperanza. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Nos motiva a seguir creando relatos nuevos e inspiradores cada día. No te pierdas el próximo video, que ya puedes encontrar en tu pantalla principal. Cuídate, y que seas muy feliz.